Bienvenidos a todos, yo soy Héctor, como siempre me acompaña Jusap y los dos somos el eslabón perdido. ¿Cómo estás? Hola Héctor, buenos días. ¿Estamos bien? Bueno, buenos días, no, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Casi se te buenos olvida, días, ¿eh? sea Casi, lo que sea, casi, casi. casi, casi, casi. Pero bien, bien, todo bien, todo bien. Aquí estamos, un día más, un día más. ¿Tú qué? ¿Todo bien? Pues todo bien, con ganas de hablar del tema de hoy, Mm. que vamos a hablar de una El tema es película en curioso. concreto. Mm. La Sí, película en concreto la vamos a hacer, claro, es antigua, ¿vale? Vamos a hablar con spoilers, no centrarse en spoilearla entera, pero como sí que vamos a hablar de una película en profundidad, van a salir varios spoilers. O y sea, eso hay que perspectivas tenerlo. distintas. Pero vamos hablando de una película del año 57. O sea, creo que ha pasado tiempo suficiente como para poder hablar con Sí, spoilers. Es la, una la gente ha película, tenido tiempo de sobra para poder verla. Si no lo ha visto, además yo es como de que dice porque o no la conocía o porque creo no ha que es querido. una película que al ser tan antigua es más fácil enganchar a gente haciéndole los spoilers, Sí. contándole lo que tú has sentido un poquito con la película o Ujú. cosas así, le puedes hacer más ganas de, ostras, pues voy a ver esta cosa antigua que dicen que sí que valga la pena, ¿no? Que sin, solo te la vendo sin decirte spoilers y tú dices, uff, qué pereza, pero es antigua. Ya, Creo que es más cada vez que es fácil, eso. cuando son tan antiguas, incluso contar algún spoiler. Aún así habrá gente que con Sí, para que spoilers sea más no, atractiva, ya más no llamativa. quiera ver este episodio, no me imagino. Por eso no vamos a hacer muchos episodios sobre una película en Ajá. concreto, haciendo spoilers, porque no es lo ideal. Esto es que es un caso que yo quiero hablar de él porque considero que es un pilar fuerte de la ciencia ficción. Eh, me es una película importante por todo lo que tiene y creo que Ujú. vale la pena, porque además es bastante olvidada. Cuando Sí, se habla de cine para lo que clásico, era y en el año en el que era, porque estamos hablando de 57. cuando se habla de cine clásico de ciencia ficción, cuando se habla de esta época, la gente se va más la guerra de los mundos, cosas así más, Ujú. todavía más locas, ¿no? De alienígenas y cosas así. Y a mí me parece que esta aventura, sin tener tanto efecto especial loco, sin tener No, la verdad es que cosas tan no. raras, tiene una fantasía mucho más grande, es mucho más filosófica que la mayoría de la de la ciencia ficción, incluso de hoy en día. O sea, tiene un mensaje que sí que te hace pensar. Ujú. Y si te lees la novela, aunque el final es diferente, también te provoca... O sea, yo voy a dejar sin spoilers la novela, que es básicamente lo mismo, pero con un final muy diferente. Y el que quiera leérsela, que se la lea, si le ha gustado la película, porque va a encontrar algo casi en oposición a lo que presenta la película. Sin Sí. cambiar casi nada de la película, pero el mensaje final te lo presenta de forma diferente. Y eso a mí me gusta mucho también. Que Ujú. tengas cada uno luego que se quede con la versión que más quiera. Nosotros vamos a hablar de la película. De la película ya vamos a tener dos versiones, porque está la versión que quiso el director y la versión que quería el estudio. O sea, ganó la del director, ya lo veremos más Ujú. adelante. Y vamos a decir ya por fin de qué película es, porque igual estamos creando ya Claro, claro, mucho estamos aquí misterio. con una expectativa y Claro, claro. la Llevamos gente ya. está ya muriéndose las uñas y... ¿Pero de qué van a hablar? Que no me dicen nada. Pues yo lo voy a decir en español y te dejo que la digas tú en inglés, ¿vale, Jusap? ¿Qué te parece? Yo en inglés. ¿Sabrías? Hombre, Es que es chunga la palabrita en inglés. Venga, lo voy a decir yo en inglés y tú en español, supongo que ¿vale? sí, La digo yo pero... en inglés y tú en español. Venga, va. The Incredible is Ringing, creo que es Ringing Man. ¿Cómo? The Incredible is Ringing Man. Espera, 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 espera. Es que es muy chungo, por eso te lo decía yo que en inglés es Ringing, no sé ¿Es cómo se eso? pronuncia esta palabra. Espera, mira, ¿Estás tengo... buscándola? Para ver cómo se Sí, pronuncia. quiero asegurarme, sí. Shrinking, no sé cómo se dice. Shrinking. Yo te la deletreo A si ver, quieres. La tengo aquí. madre Shrinking. mía. Hostia, y he encontrado de todos los nombres en diferentes países. A ver, hola. Bueno, ya que, Ah, no, Husat, no di dicen el nada. título en Bueno, sí, español. el increíble hombre menguante. O El sea, increíble hombre la menguante. traducción es el increíble hombre menguante.
que bueno, como Ya el bien dice el título título, te hace va spoiler menguando. de qué va la historia. El Sí, título es la verdad es bastante... que sí. El título es bastante expresivo. El Muchas increíble traducciones hombre menguante. al español, bueno, aparte de que el nombre directamente en inglés es muy Y es una explícito, palabra que también yo muchas traducciones son así. solo la he visto para el título de esta película. Pues es una palabra rarísima. Y yo, aparte Sí, del sí, título, que ya te digo, no la he visto en ningún lado más, es Shrinking. Y no sé si se pronuncia así. Shrinking. pues no, la verdad es que no lo sé. Shrinking. Porque al final escuchas los de Google Traductor bueno, el No lo he inglés, vale, escuchado pero... ahí en Google Traductor. No lo he escuchado. Yo solo supongo cómo se pronuncia. Y ya está. Y me gusta. El Es increíble como un poco man. de Bruce Springsteen, por parecido. Claro, Bruce Springsteen. es una cosa así. Pues bueno, vamos a centrarnos en la Pero película. sí, que el increíble hombre A menguante. ver, como ya he Ese dicho, es. esto también tiene una novela, es un libro que es del año 56. O sea, pero del año 56 por meses. O sea, creo que hay muy poquitos meses de diferencia entre la Mm. publicación del libro y que salga la película. A ver, la película en ese año, como tampoco tienen tantos efectos, bueno, o tanto material como para hacer efectos especiales, como bien decías tú, son efectos especiales que no son nada complejos, son muy sencillos, pero los consiguen llevar bien y esa sencillez Bueno, lo consiguen lograr eso te voy a decir que esa sencillez parece desde la perspectiva de hoy en día. Todos los hombre, efectos que claro. utiliza esta película de que parezca que él es más pequeño y hay objetos más Mm, grandes y todos estos efectos de utilizar un fondo negro, sí. que en un fondo negro la silueta de una persona destaca mucho porque es lo único Mm, que repele luz, todo el fondo lo absorbe, mm. entonces destaca, entonces luego del negativo podían recortar la figura de esa persona Claro, y poner a donde y quisiesen. ponerla donde quisiesen. O sea, es un proceso Mm, muy elaborado. Esta película estamos diciendo que es la tercera vez o cuarta vez que se utilizan estos efectos y este tío, este director, es quien lo perfecciona bastante, ¿vale? O mm. sea, amplía mucho lo que se podía hacer con esta película. Sí, pero O sea, nos también, parece muy aparte simple de desde hoy eso, en día, pero en su momento estaban innovando y mm, piensa que son cosas que no se habían hecho antes. Entonces, hacerlo de principio, aunque hoy en día lo veamos simple, porque ya mm. lo hemos visto en tantas películas, sabemos cómo son Sí, esos ya trucos, es. pero en su momento, si no los tienes antes, tienes que pensarlo. Alguien, Claro, claro, en su momento era innovación, claro, pero estamos hablando que de... ya no solo en el recorte ese que dices tú, sino también al final objetos lo que hacen es crear un objeto falso a una escala mucho más grande para que la persona a su altura normal parezca que es diminuta con respecto a, yo qué sé, un lápiz, por Claro, ejemplo. estamos hablando, por ejemplo, que escenas como la pelea contra la araña, Ujú. tú ves Claro, eso sí que es con el negativo, eso que es lo que dices tú, esa escena Ojo, sí que se da, es ¿no? súper complejo cómo rodaban todas estas escenas. Y un súper rollo, porque no tienen la pantalla verde como tenemos hoy en día. Claro, no No hay... tienen todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Grababan a la araña primero y con un metrónomo. Plip, mm, plip, plip, plip. Entonces, contaban, no sé si cada... No sé cómo contaban, si cada dos... mm, El tiempo que llevaban no lo sé. Pero ellos lo contaban y hacían una numeración de todos los movimientos. Entonces, luego cuando actuaba el actor, se sabía de memoria todos los movimientos de la araña, pero gracias a la ayuda de estos números, o sea, era una habitación en la que solo estaba el director y el actor, nadie más, prohibido todo lo demás, totalmente en silencio, con un metrónomo, tic mm. tac, y el director iba cantando los números, uno, dos, tres, y el actor sabe que cuando llega el número 4 el araña está haciendo no sé qué, entonces él tiene que mirar hacia ahí. Cuando llega el número 10 no sé Claro. qué. Tienen todos los movimientos que tiene que hacer, según la numeración que le va diciendo el director, Mm, sabe lo que está haciendo la araña. O sea, eso lleva un proceso de repetición hasta sí, memorizar esto, que es, bueno, es larguísimo y es súper arduo. O sea, que claro. se menosprecia mucho cuando lo ves hoy en día, se menosprecia mucho el cine antiguo. Yo por eso siempre digo que cuando uno ve cine antiguo, no solo puede
sentarse y ver la película. Hmm. Eso no lo Claro, puede tienes que hacer. ver qué hay detrás de ella, porque Y toda tienes esa que ponerte en la tecnología que época. tienen, tan precaria, Tienes que para meterte nosotros, primero en la época. súper vieja. Intentar pensar, o sea, no que tú pienses cómo pensaban en esa época, Ujú. pero sí saber y asimilar cómo pensaban en esa época. ¿Qué es lo aceptable en esa época? ¿Qué es lo que no es aceptable en esa época? ¿Qué es lo que se considera progresista en esa época? Porque si no, te va a parecer, pues vaya machistas, pues vaya Ya. retrógrados. Ojo, que a lo mejor en su época la película era todo lo contrario. Que yo Hmm. ese tipo de críticas las he oído. Es que esa película es muy retrógrada, por el tema que sea, ¿no? Machismo, Sí, homofobia. Y cuando tú ves la película en su época, dices, ojo, que en su época realmente era progresismo. Lo para que hemos avanzado y eso ya se ve antiguo. sí, ya se queda atrás, O tiene pero... otros puntos en los cuales no tocaba todavía y en esos otros puntos se ve antiguo. Claro, tú no puedes juzgar una película así. Esto le ocurre hmm. muchísimo a Disney, Claro, por tiene un ejemplo. contexto, tiene detrás... Disney es una película que, o sea, es una película, es una compañía que de siempre ha Solo por intentado una ser muy película. progresista en los mensajes que lanza. Y esto le acarrea dos tipos de problemas. Uno, en la época que lo lanza, que como es Ujú. progresista, los que son más conservadores lo van a criticar, y Sí, con el lo van paso a... de los años, los progresistas van a criticar esa visión que es insuficiente o se dejaba otros puntos al lado. Hmm. Hasta el punto de que películas, yo que sé, como Canción del Sur, es una película que hoy en día la propia Disney tiene censurada. No la vas a encontrar legalmente en ningún Hmm. sitio. Porque es una película, Claro, pero en su época sería progresista, pero ahora en ya... su época tenía un punto de progresismo. Te está mostrando en la época de la esclavitud en Ujú. Estados Sí. Unidos la vida de un hombre, un anciano negro con unos niños y que es feliz a pesar de la esclavitud y que cantan y que es alegre y que ven las cosas buenas de la vida a pesar de la esclavitud. Hmm. Claro, es un punto que hoy en día se ve muy raro y por eso Disney Claro, se la ha autocensurado. Pero en su momento lo que te estaba diciendo es un mensaje que para la época es potente. Ojo, que haya mucho racismo en aquella época, son personas normales, fijaros, o sea, lo que están hmm, mandando el fijaros mensaje que, son personas. Tú las tratas claro, como tienen su esclavos y vida, como tienen su animales, familia, pero comen, fíjate se en su ríen, intimidad cómo se comportan. En su hmm, intimidad como persona son normal. normales, como tú. Hmm. Y el color de la piel no dice nada más que el Sí, color de la o piel, sea, no indica solo es el nada color y más. ya está. Entonces, son mensajes que se han quedado desfasados, se malinterpretan mucho hoy en día y hasta el Hmm. punto que ya te digo que Sí, actualmente, se o sea, autocensura. si la gente ya se queja de que cambien un personaje y pongan una persona de color, o sea, Por eso te digo, que da igual, si es hacer, un actor más, si es hacer que esas cosas tiene dos problemas. En su época, los conservadores te van a criticar y con el paso de los años los progresistas te van a criticar. también O sea, esto es está en el así. punto de mira. Por eso digo, cuando se ve películas antiguas hay que meterse en la época, pensar cómo se pensaba en esa época un poquito. Porque si no, no te va a funcionar. Si tú te ves una película de Hmm, los hermanos claro. Marx, su humor está pensado para el humor de la gente de los años 30. Hoy en día dices, pero es que es muy blanco, es muy inocentón en muchos aspectos. Sí, pero cuando tú te metes la forma de pensar, lo que descubres es que es un humor todo lo contrario. No es inocentón, es Hmm, claro. transgresor. Todos los clichés que se te puedan ocurrir en su momento no eran clichés, son quien los inventan. Hmm, Claro, te cambia esa perspectiva de ver una película y es muy claro. importante. El contexto de esta película, año 57. ¿Qué es lo que más preocupa a la sociedad de los años 50 en Estados Unidos? La amenaza nuclear. La amenaza Sí, nuclear es algo constante en casi todo el cine de ciencia ficción de los años 50. Es alienígenas y nuclear. O es alienígenas que vienen, o es algo nuclear sí, una amenaza radioactivo, nuclear algo o... residuo. No tiene ni por qué ser una bomba que explote ni nada. Pueden ser los restos radioactivos que se han filtrado en un Sí, río y un surge un pantano, mutante exacto. y surge... O sea, hay mucho Hmm. de esto. La amenaza nuclear es constante. Y en esta Sí, película porque lo aquí tenemos igual, nada más aquí cuando empezar. va sí, y cuando va al médico le dice, oye, ¿has estado expuesto a una radiación? Y es la Ya película que que yo qué creo sé. que lo hace más sutilmente. Y lo pasa más desapercibido. No se centra Sí, en eso. Es sí, solo ahí al principio, un el poquito. único momento es eso, o sea, la niebla que le atriesa con esas lucecitas, que podrías incluso decir algo alienígena,
como bien comentabas. Claro, no se Y luego, sabe. luego cuando el doctor le pregunta, oye, ¿has estado expuesto? Y ya está. La En película no ningún te quiere momento contar nada. más. Y encima él dice, no, yo no. La película O es sea una que película no. que no te quiere decir, "Ah, le ha pasado esto al hombre". No, no le importa cómo le ha sucedido. Lo que importa Claro, es lo que vive después de haberle sucedido. Entonces aquí te exacto. queda como un misterio y la mayoría de la gente, pues que de esa nube, esa niebla radioactiva que te llena de purpurina. Porque a mí me hace mucha gracia que Sí, le pasa la niebla por encima, lo cubre y cuando ha pasado está lleno de purpurina, o sea, brilla por todos lados. Y me hace mucha gracia ese efecto de una la bola de época, discoteca. pero me hace mucha gracia. Sí, A para ver, que esté impregnado de esa energía. vamos a Si contar un no, ¿cómo lo poquito iban a hacer? cómo va la película del principio. Eh, ¿Quieres contar tú el principio un poco de cómo están ellos y cómo ocurre? Sí, o sea, bueno, como bien comentabas, o sea, bueno, la película empieza que ellos están de crucero, están de viaje, o son una pareja, al cual le sucede al hombre, como bien decíamos, de que una niebla extraña aparece por ahí y, bueno, casualmente justo cuando la mujer se ha metido dentro del barco, solo le da al hombre y, Claro, que es una y ya nubecita parte. pequeña, que Exacto. no es algo que sea Claro, muy grande. es nada, o sea, que en verdad, o sea, es Es una el nubecita que doble, es vuela del sobre el doble. lago. El doble, pero es súper pequeña, o sea, el doble Sí, sí. que la persona, o sea, no es mucho más grande. Sí, sí, es una nubecita O sea, pequeñita que ya la ves venir y dices, uy, esa nube es rara porque brilla un poquito. Ya, Tiene la yo no sé. purpurina, claro. Claro, exacto. Esas son otras. O sea, las películas, a ver, vale que lo hacen aposta para que tenga guión, Claro, es pero claro. que O yo me sea, imagino cómo evidentemente destacar eso estás en la época. viendo. ¿Cómo Claro, o sea, destacas algo en la época? No tienes efectos de ordenador, nada, cero. nada. No hay ordenadores. O sea, es el año 57. O sea, la mayoría de gente que existe en el planeta, tú le dices, un ordenador. Y dicen, ¿un qué? ¿O qué es o qué? ¿Qué sirve para ordenar cajas? He escuchado que tienen un cuarto allí en América y hacen cosas. Y lo ha escuchado el que Y trabaja en cuenta una uno más uno. universidad en Sí, el sí. 57. Uf, Pero que no es ni un ordenador, creo que en esa época todavía eran habitaciones, habitaciones. eran Todavía era. habitaciones. Sí, sí, era un ordenador, pero el ordenador Pero era... bueno, pero sí, pero. No era de Y bueno, sobremesa, no era un cual- personal computer. tu calculadora es más potente que aquel ordenador. Ya Sí, no, sí, sí, no sí. hablo de tu móvil, digo tu calculadora. Sí, 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 sí. O No, sea, no, o muy sea, tocho. cualquier dispositivo electrónico simple que encuentres ahora, Un microondas. o sea, Tú sí, le sí, das al un un microondas microondas ya de es hoy más en día, los listo. del año 57, y dicen, madre de Dios, que ¿Tú acabamos qué? de acelerar la exploración del espacio 20 años. Brujería, brujería. Bueno, seguimos con la película, que Sí, nos estamos sí, desviando porque mucho hoy. nos divagamos como siempre. Sí, ya, bueno, en Entonces, por eso eso, por la. consiste el programa, en hablar, así que no os quejéis. Exacto. Cosas interesantes, al final hablamos de todo un Es poco. hablar. Entonces, por eso, después de esa niebla, pues el hombre poco a poco se va dando cuenta de que algo le está sucediendo. Hay algo Claro, a mí que yo no va quiero bien. detenerme un poquito en esta escena porque hay algo que me gusta mucho. Hablando de Ujú, lo que se dice de lo que hemos dicho antes de las percepciones, la ujú. conversación que tiene esta pareja, este matrimonio, hoy en día hay gente que puede decir, un poquito de machismo hay. Ya, Tampoco sí, mucho, ¿eh? Desde nuestra perspectiva de hoy tampoco es que haya mucho, pero sí que hay de que él es el que le está diciendo, ves y tráeme una cerveza. sí, Lo que pasa sí, es sí, que sí, ella sí. se lo toma con humor, ves y tráemela tú. Dice, no, yo fui la última vez, esta vez te toca a ti. Entonces, queda muy bien Sí, y tampoco es que sea muy machista ni siquiera hoy en día. Pero para su época, estamos hablando de que es una escena muy progresista. Sí, 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 sí. Porque Claro, o sea, el que la otra le replique, ves y tráemela tú, ves y ¿sabes? tráemela tú, no es un Sí, sí. comportamiento estándar de lo que la sociedad quería transmitir. No digo ni siquiera de lo que ocurría. Lo que ocurría era más parecido a esto en las Mm, casas. O sea, un matrimonio sí, se conocen, al final hablan no es mal. Pero lo que quiere transmitir la sociedad es, sobre todo en los años 50, es esa mujer perfecta que sirve al hombre, que es la que se mm, presentaba que nada más entrar el hombre por la casa de trabajo, estaba la mujer ya con una copa de coñac en la mano y la zapatilla de ya. ir por casa en la otra. Y seguramente el periódico bajo el brazo para dárselo al marido. Y en cuanto se siente un poco, le trae la bata y la pipa de fumar. Y a la Algo hora para de cenar comer, le un dice, masaje, cariño, la todo. cena la tienes lista. O sea, es la sirvienta del hombre. Mm, Esa es la visión que se transmitía. Y con esta conversación te la desmontan bastante. Te dejan clara sí. que sí, ella es la ama de casa y él es, sin decirlo, se queda Mm, claro,
porque sigue siendo los años 50, Sí, sigue pero siendo. para los años 50 esta conversación pasa por una conversación de hoy en día tan tranquila. Sí, 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 sí. Y, o Sí, porque sea, actualmente es así, aunque a lo mejor termine del mismo modo, ¿no? De que uno pide la cerveza al otro, el otro dice, tráemela tú. Y el otro, es no, pues más, es que la he la pedido la miras última, pero más es exactamente igual. analizando más cómo sucede la conversación hoy en día que en su día. O sea, hoy en día tú lo estás Mm, analizando y vas buscando. Porque sabes que en Sí. esta época hay ese machismo y lo vas buscando. En aquella época no se iba buscando, era lo normal. Entonces, ni siquiera cuando Claro, salía algo no. más progresista se alarmaban. Cine, Mm. cine, cada uno que cuente lo que quiera, como quiera. Y, o Sí, sea, pero que dirían, "¡Ah! ¿Le ha dicho al hombre que traiga la cerveza? Ay, madre mía. alguna había que escandalizaba un poquito, Seguro. alguna. Lo que pasa es que ni siquiera las productoras querían sacar esas cosas. Hoy Mm, en día las productoras sí que lo sacan más. Pero en esta sí. época ya veremos cuando explique el final cómo era la sociedad realmente y las productoras. El final que tenemos y el final que quería la productora, ¿vale? Mm, Que toda la sociedad de la época al parecer le dio la razón a la productora, a pesar de que ganó el director y la Sí, versión de que que. tenemos es la que quería el director, que no es la versión del libro, recordemos que no es la del Sí. guionista. A El veremos, escritor porque Matterson, yo Richard tampoco sé Matterson, eso. además de escribir la novela, escribe el guión junto con el director, o sea, ayuda a Ujú, adaptar. sí. Y todavía, como decía antes, o sea, faltan 2 meses para que se publique la novela y la película ya está en producción. O sea, todavía no la confianza en la novela es Claro que no grande, está. Hey, porque todavía no se ha estrenado y la película ya está en producción. O ya sea, se se confía está. bastante en Richard Mm, Matheson, que hoy en día sabemos que Richard Matheson es un grande del guión y de la novela americana, ujú. que tenemos obras como Soy Leyenda, que también la conocerás, Ah, eh, ¿soy leyenda suya? Soy Leyenda de Richard Matheson, eh, muchos capítulos de series como Más allá del límite y todas estas series que se hacían en estas Ujú, épocas sí. de misterio y ciencia ficción, muchos son de él. Y ya la idea para este guión de esta película ya le nace de un capítulo de estos raros, que él vio, Mm, ni siquiera era suyo, ¿vale? En el capítulo es una escena en la que es un amante, ¿no? Está con una mujer y llega el mm, marido y va a esconderse y cuando coge su sombrero y se lo coloca cuando se está escondiendo en una habitación, el sombrero le está enorme. Y por un momento le ves la cara, solo lo enfocan en un primer plano y el hombre se asusta como diciendo, ¿qué pasa? ¿Se me han cogido la cabeza o qué? hey. Y de repente mira para el lado y ve que es que hay otro amante, escondido también, con un sombrero que le está muy pequeño. Y claro, y se quedan los dos mirándose y se cambian el sombrero. Es una Ah, vale, se, confusión. se habían confundido. Pero durante unos segundos la cara del hombre es, ¿qué pasa? Me estoy encogiendo. Ese instante, esa broma que tenía ese capítulo, que ni siquiera va de Sí. esto, Sí, claro, claro, eh, que no tiene nada que ver, era una simplemente broma que es. había dentro de un capítulo, a él le dio la idea de, hostia, un hombre que se encoge. Y creó Mm. toda la historia. O sea, de las cositas más tontas a veces Sí, hay sacas, veces puedes sacar que. oro. mm, Y La verdad que a mí sí, porque la historia es esas buena. anécdotas son chulas de conocer también. Pues bueno, este matrimonio, como decía Husab, ella se esconde, o sea, no se esconde, está dentro del barco sacando la cerveza, como decíamos, y a él le pasa la niebla y se queda lleno de la purpurina. No pasa nada en este momento. Él sigue su vida Sí, normal. sigue tranquilo, sigue. Y a los 2 o 3 días, él está como vistiéndose y la camisa me está como muy grande. Yo no sé qué pasa. En la tintorería creo que se han equivocado y Sí, te le han dice. dado la camisa que no es mía. Dice, no, hombre, no, si tiene hasta tus iniciales, le dice la mujer. Es la tuya. Dice, pues mira lo grande que me está, que me está muy grande la camisa y los pantalones. Claro, y esto van un par de días más y lo sacan con una naturalidad que a mí me gusta mucho. Porque Mm, otra preocupación que tiene esta época, en parte por lo nuclear y en parte por el nuevo conocimiento que tiene la sociedad del cáncer y otras enfermedades, también provocadas por lo nuclear y lo radioactivo, o sea, ese susto sin que se diga en ningún momento en la película, a mí me está transmitiendo que el hombre está pensando, tengo un cáncer o tengo algo raro. mm, Yo noto que soy más pequeño. sí, No estoy que. adelgazando solo. Yo noto que soy más corto. Claro, él va al médico y cuando le mide el médico le dice, Mides uno, creo que le dice 1,80". Y él le contesta, no, no, a mí en Sí, el no, mido ejército tal, no sé qué. siempre Sí. me midieron como 1,85". Dice, bueno, pues te medirían, te habrán medido siempre mal. O sea, Claro, el exacto. médico Sí, no exacto, te se lo puede dice, tomar en dice. serio.
que has perdido 5 centímetros. Tú sí que lo notas. 5 centímetros tú te los notas. Claro, lo Pero sabes. el médico te va a tomar como loco. A ver, te habrán medido siempre mal, porque el médico puede te Sí, habrán porque medido encima le con dice, botas y ¿cuántas yo te estoy veces? midiendo descalzo, o el Sí, metro. Vete tú a pero saber lo que ha pasado. es que encima de eso, cuando le pregunta, le dice, ¿cuántas veces te han medido? Y le dice, tres. Una en el ejército, una en no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ¿solo tres en no sé cuántos años? Te han Muy medido pocas siempre veces, mal. ¿eh? Te han pedido siempre. Sí, exacto. Te han medido siempre mal. Entonces, claro, Claro. si dices, no, es que me medí una vez cada año, pero claro, te mides una a los 15, o como aquí dice, otra a los 20 y otra a los Pero 30. él Si el sabe hombre que tiene algo 40 pasa. y pico, pues dices, pues, Él sabe que hay algo que va mal. Que sí que se han cogido. Que no lo han medido sí, mal. hombre, eso se Porque lo nota. nota en la O ropa y sea, tú te lo ves. Y claro, y cuando le da el beso a la mujer, es una escena chulísima. La sí, mujer le pues le da el dice, beso y él se queda como diciendo, hostias, tú hasta ahora, para darme un beso, siempre te ponías un poco de puntillas porque no llegabas. Y esta vez no. Has llegado "Mm, perfectamente. Yo antes era mucho más alto que tú y soy casi como tú ahora de alto. sí. Y ella le Claro, dice, ¿pero por qué vas sin zapatos? Y hace, no, y, no los y llevo claro, puestos. va sin zapatos y cuando le mira dice, hostias, que sí que los tienes puestos. Y se asusta ella también por primera Sí, vez, pero intenta traer normalidad. No, no, las cosas tuyas, tal. O sea, pero vemos un miedo muy grande a que él dice, tengo algo grave. mm, sí, sí, sí. Algo me Sí, pasa algo que me está importante, comiendo. algo... Claro, y cuando ya los médicos le aseguran, te estás encogiendo. Algo pasa, no lo entendemos. Te estás encogiendo y no sabemos cómo mm, pararlo, no tenemos ni puta idea. Y empiezan, lo envían a unos especialistas como a la NASA, lo envían como a la NASA que sí, investiguen estos que nosotros ni puta. Claro, el médico normal, un médico de cabecera dice, claro, esto claro, me exacto, un médico de sobrepasa a pueblo. mí, me sobrepasa. Y los expertos, bueno, se vuelven locos allí, pero bueno, experimentan, no le dan... La película no es optimista para nada, no te da Mm, esperanzas nunca. no, Todos los médicos le dicen, está jodido. Y luego cuando le mm, llaman que tienen algo, dice, bueno, puede que tengamos algo, pero no hay garantías de que pero ¿cómo? funcione. No, y le dice que es frenarlo, o sea, que... 50-50. Y Y es en el caso de que y es funcione, pausarlo, es frenarlo. Nada de que vuelvas claro. a tu tamaño normal. Nada, sí. O Para incluso eso sí que no tenemos ralentizarlo, o ni sea, puta idea de sí. cómo... Claro, has perdido una materia, ¿cómo te recolocamos esa materia? Ya la Claro, no. película no lo explica, porque esta parte, esa materia, ¿dónde va? Cuando él se encoge, esa materia no puede encogerse, Ya. tiene que desaparecer, tienes que perder materia. Claro, y a ciertos tamaños ya es imposible, porque mm. a escala no funciona. Entonces, Hombre, pero depende de bueno, cómo en quieran esta plantearlo. época entra muy bien esa ciencia. Incluso en esta, entra bien para muchas personas. Lo que pasa es que ya sabiendo cómo es la ciencia, dice, bueno, me lo como pues igual que me como Ant-Man, pero igual que sé que Ant-Man es imposible, pues esto también sé que es imposible, me la como. Claro. Pero es lo mismo. Hoy en día ya sabes que no, pero en esta época la mayoría de gente podrían creerse esto perfectamente. Sí, sí. No es algo A, descabellado creérselo. a ver, Creían si es cosas más que. locas. mm, Sí, 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 si es que. Y a lo mejor si es que puede ser, porque no tiene por qué, como bien dice, esa materia destruirse, simplemente que, al igual que se dividen las células para incrementarse, No, pero es que hay un no sé, a lo problema. mejor. Tú te puedes encoger, tu Sí. carne se puede, o sea, puede haber menos carne, pero las moléculas no se encogen. Tú estás formado de moléculas. Bueno, sí, claro, o sea, la Tus cantidad de moléculas sigue moléculas, siendo la misma. claro, Sí, 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 sí. no se encogen. O pierdes materia o no puedes encogerte. Es Mm, la única solución que hay. claro. Sí, Cuando tú sí, tienes adelgazas, que perder esa molécula. cuando tú adelgazas estás perdiendo materia. Ya sea a base de sudor, a base de convertirla en otra cosa y transformarla, sea como sea, tú estás Pero es perdiendo que materia. no estamos cayendo en una cosa. Es una niebla alienígena. Los No, alienígenas tienen no otra. se sabe lo que es la niebla. Es más, le dicen, ¿has estado en contacto últimamente con pesticidas? Sí, se lo Y le dice, dice, sí. sí, pero tampoco una locura. Dice, bueno, pues creemos que un pesticida con el que tú habías estado en contacto ha entrado en contacto con otra cosa que no sabemos lo que es y ha creado aquí una reacción Ya ha que no hecho la reacción en entendemos. cadena, sí. O sea, le están diciendo que con los pesticidas, por una parte, que han reconocido que hay algo, pero que hay algo más que no saben lo que es. Y es cuando él dice, ¿y la niebla aquella? Bueno, se lo dice la mujer. Se lo dice la ¿Y la mujer, niebla sí, porque aquella él qué? ni sa- él- No le daba que claro, importancia. o No le daba sea, y importancia. encima se lo dice a la mujer que no ha visto. La mujer no ha visto esa niebla. O sea, No, claro, se pero lo como se quedó contó todo él brillante, después, pero. Hombre, ya, pero. la mujer diría, algo te ha A lo, me- pasado.
a lo mejor ella lo veía brillante porque estaba enamorada de él Sí, y claro. eran rayos de sol que Claro que sí. reflejaban. Claro que sí. Estoy seguro, convencido, Sí, no. es amor lo que veía ella. Amor a... Le hacían chiribita a los ojos. Pues bueno, pues continúa con la depresión. Claro, vemos una depresión muy grande en este hombre. Mm. Vemos cómo se va hundiendo y Cómo cómo sufre. él Mm. va encogiéndose. Ya cuando le dan esta posible cura, él ya tiene el tamaño de un niño. Creo que me parece recordar que en la película dicen que mide 1,24 en este momento. O sea, Por es ahí la, más o la menos, sí. altura de un niño pequeño. No me acuerdo exactamente, pero sí creo Eso algo es de así. un niño muy pequeñito. Mm. Y parece eso en la película. Parece más. No, no, es como un niñito. Porque al encogerse todo gradualmente, cuando tú ves a una persona pequeña, normalmente no están tan. Los hay que sí que son muy Sí, proporcionados, pero hay pero algunos que a lo mejor claro, algunos tienen la cabeza más grande que el manos cuerpo muy más grande que la grandes, cabeza, cabeza. sí, O sea, que no es que sean muy grandes, sino que tienen un tamaño más, más. más desproporcionado. Claro, Mm. como que es el resto, las manos y la cabeza es un tamaño que sí que es el que debería de tener esa persona si no tuviese este problema, pero el resto es el que tiene la enfermedad. Realmente no sé si es Sí, llamarlo enfermedad o no, porque no estoy seguro bien de lo que es, así que lo voy a dejar como que no lo estoy seguro y no quiero ofender a nadie. Pero bueno, estas personas sí que vemos el rasgo. Hay gente que no y sí que sale muy proporcionada, que esta gente suele ser la ligona mm, entre ellos, ¿no? Hay sí, algún programa que le sigue que esta sí, gente. hay algunos que tienen más carismas que otros. No, 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 no Por carisma, sino ejemplo, que al tener más proporción actualmente el Hasbula, son el atraen más Hasbula que sexualmente entre los está suyos. también. Yo esto lo digo porque lo vi en un documental que hace un montón de años. No sé si este documental hoy en día sería válido para la televisión, pero bueno, yo esto lo vi hace lo menos 20 años. Y sí que seguía un poquito la vida de diferentes personas que tenían Mm. este problema y habían dos, un chico y una chica, que en proporciones eran básicamente, pues eso, muy a proporción. Sí, No llamaban tanto la atención hasta que veías el tamaño, ¿no? Si tú te hacían mm. un primer plano no te dabas ni cuenta Claro, de... una foto con el fondo que Claro, no disimule, o sea, y esta saca el gente, problema que lo que sí que se contaban en disimule. este documental, que trataba de contar la vida de diferentes, que eran todos famosillos, eran conocidos, Ujú. eh, era enseñar que eran los ligones entre su círculo de movimiento, Mm. ellos eran unos ligones. Eran considerados sex symbol casi, solo por Sí, ser más proporcionados. Pues realmente el protagonista de esta película estaría en esa catalogación. O sea, es como si mm. ves una persona pequeña, pero muy proporcionada. Sí, está todo. O sea, no va a tener movimientos Claro, más torpes, porque hay veces que, claro, tú le ves un brazo muy cortito, no pueden moverse exactamente bien, tienen ciertos inconvenientes. Y los que están mm, más proporcionados, no, es una persona más pequeña claro. simplemente. Claro, Que aquí el no, aquí, movimiento que tiene es el mismo que puedas tener mm, tú o que pueda tener yo. Y a él le pasa eso. claro. Y conoce a Este otra en persona así. todo momento en todo momento está proporcionado. O Sí, sea, sí, sí. él en todo momento. No hay una desfiguración de la persona, solo es un mm, encogimiento. exacto. Que Y al final, pues cada vez está más débil, pero simplemente esto, por. ¿por qué lo recalco? Porque la película lo va a recalcar para hacer un símil con la sociedad, ¿vale? Del Ujú. momento. Cuando a él le dan esta cura, bueno, un poquito antes de que se la den, él se harta porque tiene la prensa todo el día en casa, Sí, porque claro, está. ya no puede O sea, trabajar. ya se ha hecho famoso. Él no puede trabajar ya, él tiene esta estatura, ha perdido el trabajo, tiene problemas con la mujer, claro, él no se siente hombre, él cree que ya Mm, no puede que es darle a su inferior. mujer lo que necesita como marido. Y no hablo del sexo, sino en todos los aspectos en esta sociedad. El hombre tiene que aportar el dinero en casa, Sí, él el ya no puede dinero trabajar. tiene que ser. El hombre tiene que ser el que cuida a la casa. ¿Él cómo va a cuidar si él tiene ahora el tamaño de un niño pequeño? No Claro, puede. no puede Entonces, trabajar. él ya no se siente un hombre. Y eso le causa unos problemas y un malestar con la mujer que se pelean y ves que hay ira y ves como a ella le duele mucho porque ella quiere ayudarlo pero no sabe cómo y él está desahogándose con ella. Y luego Sí, cuando porque termina no. de desahogarse es cuando va a sus pensamientos, lo oyes arrepentirse. Estoy pagándolo con mi mujer, no debería, pero es que está tan quemado con el mundo que explota por todos lados. Y esto a mí me Mm, parece sí. de lo más realista de la película.
de lo más realista. No tiene nada que ver con machismo de porque le habla mal a la mujer. No va por ahí, va con una No, porque persona que está tan deprimida, tan hundida, se siente ahora mismo tan fuera de todo que lo paga con la única persona que tiene cerca, que es mm, su mujer. claro, exacto. Si es que lo malo es que cuando estamos frustrados lo pagamos con la persona que tenemos cerca, sea quien Sea sea, quien una sea. madre, un hijo, un hermano, un tío, un amigo, Claro, da y igual. a mí me parece muy realista ese aspecto. De todo esto que se muestra en la película me fascina porque está muy bien hecho. Además, consiguen algo que me parece muy difícil, que hoy en día incluso no se consigue a veces, que es cuando tú no tienes al actor delante, o sea, porque aquí, claro, Mm. él es mucho más pequeño, no está la mujer delante de él, realmente, pero consiguen que se miren a los ojos. Sí, que estén. Sí, Están sí, sí, sí. mirándose, tú notas que están mirándose a los ojos. Estos hoy en día se hacen con marcadores que se colocan en el sitio de, bueno, aquí van a estar los ojos de la persona, mira aquí a estos puntos blancos que te colocamos. Y aún así a veces se ve fatal, no lo Se ve, consiguen. Y ves, sí. hay escenas, yo recuerdo en El Señor de los Anillos, que tú ves que están, que no miran a Frodo. O Sí, sea, están mirando, Gandalf y Gandalf, en vez de Frodo, mirar a que Frodo que está Gandalf son aquí, 2 metros y pico, creo que son. en vez de mirar a Frodo que está aquí, un poquito más allá. Y esas pequeñitas cosas las ves muchas veces. Y en esta película lo notas en alguna escena, pero en muchas otras no lo notas nada. Y dices, es increíble Mm. porque en esta época no había esa tecnología para poder, no Claro, habían no marcadores, tenían. no Mm. se los planteaban Le siquiera. decían que mirase al aire. Miraba al aire, mira para arriba. Va a Pues estar vale, aquí miro más para o arriba. menos, yo no sé cómo lo hicieron eso, pero está muy bien hecho. Y esa Mm. conversación de atacarse él a ella y ella no sentir todo ese dolor y frustración de no saber cómo ayudarlo y saber que le está atacando porque se siente él mal, no porque la Mm. odie realmente, Claro, exacto, porque realmente la pero quiere. le O sea, hace lo sentir único mal a que es ella. que. Está todo tan bien llevado con, Mm. con los gestos y las expresiones de los dos. Está muy bien hecho. Está muy, muy, muy bien llevado toda esta parte de la película. Es quizás de las que más me gusta a mí de la película en calidad de cine, por decirlo así. Mm. Más que la historia me gusta más Sí, al final otras la, cosas, la pero historia es todo el transcurso, claro, pero esos momentos puntuales de esa realidad, de ese choque de realidad, de estamos en ficción, pero son personas. O sea, son personas las que están sufriendo, en las que están pasando ese día a día, porque al final no le sucede en un único día, no, sino es no, ese esto es transcurso de varias diferente semanas y tiempo, de meses. cómo evoluciona. Sí, sí, sí. Sí. Estos son meses seguro. No se dice en la película, No, pero yo calculo pero que seguramente más de un año. sí, porque si al, como aquí dice la semana, ya ha menguado poco, aunque sea bastante, pero poco, y llega al punto de 1,80 pasar a 1,20, pues Y hostia, también ahí cuando son le dan la cura que se para un tiempo, que se para un tiempo, sí, que esto eso lo es lo que dices veremos. tú de Pero cuando lo antes de llegar a abandonan. ese punto, quiero volver a por qué he especificado tanto lo de las personas pequeñas. Y es porque Mm, en este momento de la película que digo que está tan peleado, tan frustrado con la mujer y tal, se agobia, tiene a la prensa todo el día en la calle porque como no tenía dinero el hermano le propone, llama a la prensa y al menos podrás pagar las facturas mm, y por lo haciendo menos. alguna entrevista. Y luego se arrepiente porque los tiene todo el día en la calle. Y no solo a la prensa, es que hay familias con niños y quiero ver al monstruo, mamá. Quiero ver Ya, al hombre pequeñito. No dicen al ahora me monstruo, pero menguante. Sí. lo que quiere es... Estamos todavía en la época de los freak shows. O Mm. sea, estos circos que Sí, los llevan a circos mucha estos, gente con deformidades la o que mujer son... barbuda, Este tipo de circos están todavía muy presentes en los años 50. O sea, hay muchos. Hoy en día Mm. creo que queda alguno, pero ya es más simbólico y son ellos los que lo tienen organizado, las personas. No es lo que había en esta época. Sí, Y hay muy poquito y no que sé si ahora lo quedará. hacen por gusto. Si lo hacen, lo harán por gusto, Más o más que por menos, esclavitud, digámoslo de como así. se era en esa A época. mí me sigue pareciendo un poco raro que se haga, Ya, pero sí, la bueno, verdad es que sí, pero no es al lo final mismo que se cada hacía uno. en esta época, que prácticamente los obligaban, ¿vale? Eran Claro, capturados. exacto. Si son libres y lo hacen porque quieren, cada uno que haga lo que Y quiera en con los su vida. 50 ya estaba más controlado, pero si te vas al siglo XIX, bueno, esto No, tenía que hombre, haber sido un te espectáculo. vas. Pero bueno, este hombre siente que él está en un freak show. Claro, hay familias que van adrede, incluidos sus vecinos y todos, que quieren Mm, ver ese fenómeno, esa persona que se está encogiendo. Y él se agobia hasta un punto que una noche se va de casa. Huye y ¿dónde acaba? Pues en un freak show en un auténtico. circo. Acaba en un circo con un freak show auténtico y va viendo diferentes fenómenos del circo
no se centra en enseñar muchos fenómenos de esto, Sí, no, van pasan de largo tampoco. de O sea, lleno a una persona pequeña. Sacan la persona más pequeña del mundo, con solo 1 metro, no sé qué, que le dicen. Y él, creo que le dicen una estatura parecida a la suya, no sé si dicen también 1,24 m o algo así. mm, Y él está viéndolo y dice, hostia, soy yo. Esto es en lo que soy yo ahora. sí, Este es mi mundo. Vaya donde vaya, solo valgo para esto ahora. Él está ahora tan hundido que mm, en su casa tenía este espectáculo de fenómenos que la gente lo quería ver y ha salido y se ha encontrado con uno de verdad. Y él ahora solo siente que esto va a ser mi que es vida. lo suyo. Soy un fenómeno, soy un bicho raro, yo ya no pertenezco a esta sociedad, yo ya no sé si soy humano o qué es lo que soy. Y en esa depresión se va a una cafetería, que me encanta la escena que está sentado en una mesa, que tú ves una mesa como que le llega hasta aquí, de Sí, alta, con un tal asiento cual, detrás, le cuelgan las piernas. y está en un tazón bebiendo un café, y el tazón es como si tuviese, yo que sé, un cubo casi para Sí, beber. Tú lo ves muy grande. Y llega otra persona pequeña, llega una mujer que también, claro, es proporcionada en parte porque no podían poner a una persona pequeña de claro, no verdad, porque podían. al lado del protagonista se hubiese visto más pequeño Muy todavía. grande, sí, se Tenía que hubiese verse del sido. mismo tamaño. Entonces colocan. Mm, Pero me gusta lo que hace porque le presenta a otra chica que él sí que se identifica mucho. Porque le ve unas proporciones parecidas. Es mm. un poquito más bajita que él. Y eso a él todavía le gusta. Es guapa, la chica joder, le ponen una Sí, muñequita, sí, es sí. una muñequita. En Sí, la sí. película, esa parte es la que La la actriz habéis de... puesto Sí, aquí el bomboncito. sí, sí, sí. Una chica jovencita, muy guapa, muy simpática, muy cariñosa, le hace ver la vida de otra forma. Y dice, sí, sí, yo no sé lo que sientes tú, tiene que ser horrible haber sido grande, gigante, como le dice ella, haber sido uno Mm, de los gigantes y de mm. repente ahora ser uno de los nuestros. Yo he nacido así, yo he sido toda mi vida así y no conozco otra realidad. Y le va a ayudar un poquito. Él se siente muy a gusto hablando con ella, porque está hablando con alguien que le entiende. Y Sí, que es igual que él. O esa sea, en este amistad, caso, lleva incluso mucho más tiempo. O sea, de toda la vida. O sea, al final se ha acostumbrado. claro, O sea, bueno, se ha acostumbrado, es y su crea día una a día. amistad muy bonita con esta chica, hasta el punto de que le habría sido infiel a su esposa con ella. Claro, él con su esposa ahora se siente muy mal, tiene muchos problemas y siente que no puede ser marido de su esposa, por muchos motivos ya. Y en cambio con esta chica siente como una nueva esperanza, es una nueva vía. Claro, ya... Y empieza a enamorarse. Y claro, no te muestran como que tienen una relación ya establecida, pero sí que están en esos primeros pasos de Sí, esa conocerse, de primera dar una fase de relación, ¿no? cortejo. Están Está ahí como que no han hecho todavía nada, pero los dos están yendo despacito, dispuestos. pero en la misma dirección. Y claro, Sí. están en un parque sentados los dos y están muy felices y hablando ya, pues un poquito de futuro. Y estoy muy feliz contigo. Y me has hecho Claro, ver porque la vida de otro modo. en esa época no existe el Tinder. Y Entonces, este claro, ahí momento, se tienen que conocer poco a poco, charlar, cómo conocer con la otra persona. este Porque al momento es el final mayor ahí punto de van a esperanza de la casarse. película. Es el mayor punto de esperanza que te da la película. El Mm, verlo feliz. Sientes que él es feliz por primera vez en toda la película. sí, En ningún momento lo habías visto bien. Y en este sí. momento le van Menos a al dar la mayor principio, antes hostia. de la niebla. Porque cuando se levantan los dos, él se fija en que él es Ahora es un más poquito pequeño. más Ya, bajito que ella. Y ella eso era sí. más bajito que él. Y él creía que se había detenido la menguación, porque le habían dado el suero. Se le habían Claro, dado le el... habían Sí, dicho que hacerse grande y no, pero al menos lo habían detenido. Y ve que que no, podía que se ha activarse o reactivado. no. Se ha reactivado y ahora es más pequeño que ella. Y es automático. Tan automático que se hunde, ¡prum! Se desploma, Sí. sale corriendo y a Mm, esta chica con la que tenía una relación tan bonita no la vamos a volver a ver en toda la película. ya está. O sea, ahora ya se Como olvida de ella. símbolo de la Mm, depresión que acaba de coger otra vez tan gorda el tío. Se acaba de hundir. Ya no te puedo ni ver. Tanto que te quería, ahora mismo ya no te puedo ahora ya. ver. Y vuelve otra vez a su casa con su esposa, a la que ya cada vez le cuesta más porque cada vez son más problemas. Y aquí va a dar un salto a la película. Aquí va a dar un salto para que veamos hasta qué punto esto es complejo. Y ahora cambia de la película y ya es otra cosa. Hasta ahora hemos tenido una película que era muy el drama de él, Mm, muy de sentimientos, muy de
no sé, es muy de tocarte la patata y de Sí, entender el personaje. expresar de cómo se siente él, qué sufre, Claro, y esto porque ya se ha acabado. no es solo el caso de que se va haciendo más pequeño, sino es ese día a día, ese conocer personas que son afines a ti y que de repente, eso, pues te des cuenta que ahora tu problema sigue estando, aunque ya has encontrado a esa persona afín. Y Aquí se claro, ha pues, acabado esto. Porque la depresión es tan gorda que ya ni siquiera voy a hablar más de esto en la película. Se acabó. Ya tengo asumido. Mi vida es otra, yo no soy humano, y soy una cosa rara. Entonces todos estos sentimientos que hemos visto en la película ya no importan. Ya a partir de ahora es otra cosa. Y va a centrarse más la película en una película de acción. Va a tener la parte depresiva de él, la va a seguir teniendo, por supuesto. sí, Pero claro, ya no va en ese sentirme mal porque... No, esa parte ya la tiene aceptada. Ahora claro, va otro tipo de depresión. aquí lo dice como que está agotado. O Sí. sea, aquí cada vez va diciendo, estoy cada vez Él más se ha rendido ya a agotado, la más vida. tal, pero, Él se ha no rendido a la está, vida. no está con esa depresión que Claro. estaba antes. Y la siguiente escena en la que vamos a empezar esta etapa de la película te lo dejan muy claro. Él está en una casa y parece que todo es normal, de tamaño normal. Tú ves una mesita que le está de Ah, tamaño sí. normal, un sillón de tamaño normal, todo es tamaño normal. Y de repente oyes la voz de la mujer y él hace ¡ah! Como que la voz Cuchilla. de la mujer a él le resulta muy potente y le duele. Mm, Y la cámara, al sacar el plano, ves que está en una casa de muñecas. Una casa de muñecas. Él ahora ya tiene el tamaño de un ratoncito, una cosa así. Y está en Pero una, que pedazo casoplón, ¿eh? Una claro, casa un de lo casoplón, pero menos de juguete. 6 plantas. Tiene una casa de Enorme, juguete para enorme, él, enorme. que es como muy depresivo. Tú lo ves a él, está Mm. rendido de la vida. No Sí, lucha ya. ya ha aceptado su condición y La ha pues tiene que aceptado vivir ahí, pues. derrumbado. Pásame por encima, machácame, písame, me da igual. Le da todo igual ya. Y aquí se empieza la acción porque, claro, la mujer se tiene que ir. Tienen un gato que él Mm. le ha mostrado cariño durante la película y todo, lo ha cogido y lo ha dejado Sí, alguna vez. Y que ahora el incluso, o gato va a sea, ser su peor enemigo. el gato, o sea, sale al principio, o sea, nada más empezar la película, que pasa la de la niebla y tal, conforme llegan a casa, es la mujer llamando al gato, le da de comer, una escena que se da de comer, y de repente, pum, ya no hay más gato. Sí, no, Hasta, hay un por par de ejemplo, escenas más. Por ejemplo, cuando sí, él ya lo sabe, que está en la cama y está el gato en la cama, lo coge, lo acaricia un poco y sí, lo envía a dormir. O sea, claro, te pero te lo muestran están que es un gato de recalcando, casa normal. pero te lo están recalcando, porque esa escena es como decir, mira, mira Sí, ese sí. gato que luego va a tener Claro, repercusión en algo. esto es algo que todo el que tiene gato sabe que es muy real. Mm, Si yo me encojo, mi gata me va a comer. sí, sí, No sí. hay más. Por mucho que Porque me quiera mi gata, es si su yo ahora casa. tengo el tamaño de un ratón, estoy jodidísimo. Estoy muy Sí, 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 jodido. sí. Porque mi gata, lo único que la para de comerme es que soy muy grande y me atragantaría. Mm, Porque los gatos son muy cabrones. sí, sí, Pero sí. mucho. Hay Y, algunos que lo intentan, aunque sean personas, o intentan morderlo a ver si, y claro, y si en hay esta suerte. escena vamos a ver hasta qué punto son cabrones. Mm, La hostia. mujer va a salir de casa, se tiene que ir a por hacer un recado. No recuerdo ahora por qué se va de casa o si lo comentan. Pero bueno, se va a hacer No unos sé, pero recados bueno, el motivo que sea, no da igual, y no él es se queda en relevante. su casa de muñecas. Y el gato se le cuela dentro de casa. Porque claro, ya al ser él tan pequeño, al gato se ve que lo tiene ya fuera de casa. Sí, porque Pero si al no. salirse ella se cuela el gato rápidamente sin que se dé cuenta. Y ya tenemos montada la fiesta. Y esta escena es muy chula porque nosotros vamos a ver un gato atacando esta casa de muñecas, como la aparta, la mueve, se mete por dentro de la casa de muñecas, lo desmonta y Mm, dices, ¿cómo han rodado esta escena? ¿Cómo has conseguido que el gato haga esto? Claro, cuando Claro, porque al final, exacto. tú en la Tienes película que tú estás hacer que el viendo como el gato haga gato eso. lo persigue a él y él intenta Sí, sí, sí. escapar y aguanta la puerta de juguete y al final sale por otro Mm, lado porque el gato se está metiendo, sí, ha y el apartado la gato casa de la con la pared garra y todo, la zarpa. y se mete por detrás de la casa, que son casas de estas que por detrás están abiertas para que las niñas puedan poner todos los Sí, pueden juguetitos y abrirla. tal. Pues claro, consigue apartar la casa de la pared y se mete por detrás. Y se ve muy realista, como le está persiguiendo a él. Pues esto lo hicieron Mm, entrenando al gato a que dentro de la casa de juguetes había comida. Y entonces le enseñaban, el día de la grabación lo que hicieron es mm. enseñarle que había comida dentro de la casa y sacarlo fuera del plató. Y Eh, dejaron la casa quieta. Entonces abrieron la puerta y cuando se cuela el gato, se cuela de verdad el gato, el gato quería ir a por la comida.
Entonces, el gato está esperando y cuando llega sabe que está dentro de la casa, pero le han dejado la Claro. casa pegada a la pared. Entonces lo que hacen es que el gato busque la comida y se mete él por detrás porque él quiere meterse por detrás. Por eso se ve tan realista y tan bien. Porque graban al gato solo haciendo todo lo que el gato quiere hacer, cómo intentaría atacar, porque él sabe que ahí tiene Claro, comida. lo que decías antes, ese metrónomo. Luego usa esa Exacto. escena para hacer lo, Y lo, queda, lo del actor. queda espectacular el ataque del gato a la casa. Y cómo él huye. Y claro, llega hasta las escaleras del sótano y ahí hay una pelea con la puerta del gato que no es muy creíble. Es la parte más fantasiosa de la Ya, película es esta. Porque pero... él quiere cerrar la puerta para que el gato no entre y él puede cerrar la puerta a pesar de que el gato esté empujando por el otro lado. Él no debería de poder empujar con su tamaño la puerta, No, para no, empezar. claro, no tiene fuerza. Sí, sí, No, no, no no, no, tiene, o no sea, podría. Sí, 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 no sí. podría mover la puerta. Eso para empezar. Y mucho menos contra un gato. Pero bueno, es Claro, el punto más que, fantástico de que la teniendo en película, ¿eh? cuenta que el gato acaba de separar la casa de la pared, que es Claro. que aunque pese a lo mejor 1 kilo o menos, pero Pero ya bueno, está retiene al moviendo. gato, cierra la puerta, pero se cae. Cae porque cuando llega creo que es del hermano, o llega la mujer con el hermano, lo llegan los dos o algo así, abren la Mm. puerta y él lo empuja a la puerta y cae encima de la cesta de la ropa sucia o algo así. Ya cae al sótano del todo. Sí, exacto, eso iba a decir. Digo, No creo sé que si es iba la abajo cesta de por la la ropa o escalera. una caja que tiene Sí, unos o trapos que algo. la amortiguan el golpe o algo así. Pero Sí, claro, ya ha caído dentro del sótano. ya Y está cuando abajo, él sí. consigue salir de esa caja, los escalones son una odisea para él. No llegan los Claro, claro, o escalones. sea, O esos sea, son está en un mundo súper grandes. totalmente nuevo ahora, con este tamaño. Y aquí es la película de acción y aventura, porque ahora es de Claro, porque supervivencia. aquí, de tamaño que está, o sea, casi como comparativa a algo, sería un tamaño Lego, Playmobil, menos. O Sí, sea, una cosita, sí, es como un algo Lego. así, o más pequeño, casi casi, pero sí, Sí, sí. él es como un juguete. No se engaña un poquito la película, porque cuando está en la casa de muñecas tú dices, pues Ya, será no como una es, Barbie que son muy grandes, pero a lo mejor la mitad de sí, una Barbie. pero Y cuando está aquí en el luego ya sótano sí que sí que ya es te mucho parece más como un Lego. pequeño. Sí. Sí que ahí no queda un poco Pero claro, pero sí, bueno, algo son así intermedio, algo, truquitos para la película para que sí, funcione al que final. tampoco tienen más mm, importancia. Pero claro, él ahora está en este sótano y es todo un mundo nuevo. La potencia de su voz no es suficiente para que su mujer lo oiga. mm, Y su sí, mujer ahora cuando llega a casa lo que encuentra es la casa de juguetes destruida, el el gato gato por haciendo ahí, así, como relamiéndose, y no encuentra al de diminuto de su chill, marido. ¿Qué supone la mujer? El porque gato se se ha lo ha comido comido. a mi marido. No encuentra a su marido por ningún lado, el gato se estaba relamiendo y se había colado, la casa está destrozada, es obvio que el gato que ha hecho algo Mm, sí, y todas las pruebas indican a... es muy a fácil pensar culpable. que el gato se lo ha comido. Y no puedes culpar al gato. A ver, no te A enseñan lo ver, que le pasa al gato. Lo más seguro es que el gato como mínimo se hayan deshecho de él. O sí, porque sea, luego el gato creo que no aparece. A no, partir pero de ahí es que... que tampoco van a aparecer mucho más ya el resto de personajes. No, Sí que sale un ya, poquito sí, más la sí, mujer y el pero... hermano hablando en una conversación, pero lo que están hablando es de esto mismo, de asumir que tu marido está muerto sí, porque se lo ha comido el asume... gato. O sea, mm, no hay sí, mucho porque más. encima el hermano es muy pesimista, el hermano... O Claro, sea, el hermano intenta ser realista y consolarla. claro, o Y, sea, y el la mejor hermano forma de consolarla no es cuanto antes lo siente que se le aceptes, ha muerto tía. el hermano. Sí, sí, pero que el hermano no, como que no siente que se le ha muerto el hermano, o sea, como... No, eso también tienes que entender que es la época, la Hombre, dureza del ya, hombre. El pero... hombre no puede mostrar sentimientos así como así. Bueno, claro, sí. Es el año 57. Y estas cosas, cuando tú estás sabiendo en qué época te encuentras, ya las asumes mejor. Entonces, por eso, Bueno, claro. lo del principio, hay que saber ponerse en la época. Año 57. El hombre es hombre, macho, no llora. Y no hay más. Entonces, ¿cómo afronta la ¿Sentimientos? pérdida ¿Eso del qué? ¿Eso hermano? come? Para una película de forma muy normal para lo que la sociedad quería representar. O sea, ya hay mucho Mm, sentimiento de hombres en esta película para lo que la sociedad suele reflejar. O sí. sea, Sí, porque los sentimientos son enfocados al protagonista, pero está constantemente diciendo cómo se siente. claro, Me- me- es de es lo que que, trata realmente la claro, película, al menos la su primera mitad. frase es me siento no sé qué, no sé cuánto, o siento que, siempre usa la palabra siento en todo momento. La primera mitad de la película, sobre todo, es esto. Y la segunda también, pero desde otra. Porque también sigue contando cómo se siente él.
pero es Sí, otra visión. pero ella totalmente más de cara a esa acción que decías, pues siento que me desfallecen las fuerzas, tengo que conseguir comida, no Claro, sé él está en qué. un sótano Ya ahora. tengo refugio, no sé qué. Ahora Claro, está en un sótano, la mujer no le escucha, no puede subir y él sigue encogiendo. Es una mm, putada. O sea, cada día claro, las más opciones de pequeño. subir son menores. Las opciones de que lo encuentres son menores. Él sigue encogiendo. Lo que él sabe es que no ha parado de encogerse todavía. Es que sí. Y él está en este nuevo mundo y tiene que adaptarse. Encuentra una caja de cerillas que está debajo del depósito de agua de la casa, que va cayendo una Mm, gota. sí, Gotas porque es que una me gótica. fascinan cómo están hechas. Esto, hasta que no descubrí cómo estaban hechas estas gotas, no paré. Que me imaginaba como con que las habían ¿Qué? hecho. Pero es que tú ves la ¿Tipo película y tirando cubos de agua? no, O... tú ves caer una gota y ves formarse la gota. Mm, ¡Plof! Y sí, cae, pero es una gota gigante. Tú no puedes hacer una gota gigante. Cuando hay mucha agua, no funciona como una gota. ya La no gota solo puedes. funciona cuando es una gota. Mm, Pero para mostrar que en su tamaño sería una gota gigante, a mí me flipaba cómo se veían. Y cuando he descubierto cómo es, me gusta el detalle curioso, porque es lo más normal, como lo está hecho. El director de pequeño jugaba ujú. con los condones de su padre a hacer globos de agua. Y es lo que usa para hacer la gota de Para agua. hacer la gota. A ver, Coge un en verdad, condón, supongo que si no un los condón de su tiras, claro, padre, luego se. y claro, lo va llenando de agua y tú vas viendo una gota como crece. Claro, Y cuando ya no puedes más, lo sueltas y ¡fraf! claro, y Y te explota. da esa sensación. Y queda. Es espectacular en la película. Tú vas viendo caer gotas. ¡Plaf! Que son condón tras condón. ¡Plaf! ¡Plaf! Esperemos que se llenasen de agua, de verdad. Claro, claro. Si no fuesen de agua, no salpicarían como salpican. Sería mucho más de todavía. Soy más denso, un poco Además, más. muy complicado de rellenar tanto. Aquí Ya, necesitas a mucha mucha, gente. muchas horas, mucha gente. Esto no es fácil de llenar. Pues bueno, esa escena Pues él es buena consigue. idea, no es mala Sí, sí, idea. y Al queda. final, esa Es que queda sencillez que espectacular. consiguen. Mm, Queda muy chulo. Y él se hace como su refugio en una cajita de cerillas, debajo de esto de agua. Dice, mm. tengo asegurado refugio y agua. Tengo agua, Necesito comida. falta comida. Me gusta, claro, él ve Mm, la araña. Él ve que hay unas miguitas de una tarta y unas cosas y las quiere, pero hay una araña cerca. Y es una tarántula. En la sí, novela, si veis la portada de la novela, es muy obvio qué araña es. Han cogido otra araña que se identifica muy fácilmente. Es una viuda negra. Que como sí, tienen el reloj este rojo en la tripa, se sí. identifica muy fácilmente la viuda negra. Pero en la película el director dijo que trabajar con viudas negras era imposible, que no quedaba bien en pantalla, cómo se mueve la viuda negra, cómo funciona, era muy difícil. Y como ya había trabajado anteriormente con tarántulas, porque este es el director de la película Tarántula, Mm, esta que es una sí, tarántula gigante, y sí, sabía que con una tarántula tiene otro tipo de moverse y de que a la hora de filmar quedaba muy bien en pantalla, cambió mm, la viuda negra por una tarántula. Por eso vemos esta tarántula en la película que dices, bueno, en una sí, casa pero normalmente no hay tarántulas, pero es porque quedaba mejor en pantalla que una mm, viuda negra que sí que sería más creíble en una casa de Estados Unidos. sí, Que sí, pero claro, o sea, al final, yo qué sé, es una araña, pues, yo qué sé, es una araña. mientras que no pongan una araña de estas de las patas largas, que es Claro. inofensiva, pues claro, pues. Entonces tiene la tarántula y se ve muy aterradora, se ve una amenaza para él imponente, está muy bien mm. hecho todo lo de la Sí, tarántula. porque es más grande la tarántula que él. Sí, O sí, sea, ya en este momento ya es más en este grande la momento sí. tarántula. Están bastante igualados todavía, Sí, pero pero él no se atrevería. Es como si yo me ey, enfrento a un oso. A lo mejor un claro, oso negro exacto. en tamaño, en peso no. En tamaño, en volumen, dices, pues más o menos como yo. Dice, no, claro, no es más alto, no es. Mm, Pero el oso negro, que a lo mejor pesa 150 kilos, a mí me va a destrozar. Pero de un mm, solo golpe. Aunque sea sí, de mi mismo tamaño. Por eso es lo que él siente con la araña. Dice, vale, puede que no sea gigantesca todavía, pero esto a mí me coge y me destroza. sí, 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 sí. O sea, y me gusta cómo se hacen las armas. Coge las agujas, encuentra un alfiletero que tiene, pues eso, Y lo unas agujitas, dobla. unos alfileres. Algo que nosotros haríamos Un así. clavo, coge un Sí. clavo. Y lo podrías enrollar la aguja. Él te lo ves que con la rodilla intenta y no puede, se apoya en una Mm, pared para intentar y al final se consigue hacer un garfio que le ata el hilo, se hace un gancho para poder escalar y llegar hasta las miguitas sí. esas. Se hace como una especie de espada con un Claro, clavo. la fila contra el suelo, la espadita lo que puede para que si tiene que Y el pinchar la clavo araña. es casi igual de alto que él. O Sí, sí, sea. es un clavo, pero claro, para él es un espadón.
Sí, sí, Es sí, un sí. arma de dos manos. De dos manos, sí, sí. Y se monta una historia muy chula aquí. Ya no contra la araña solo, sino cómo tiene que afrontar cosas muy Sí, normales. esa aventura. Por Claro, ejemplo, cuando va por el queso de la trampa y todo. un, sube por una. Tiene que subir a la estantería aquella y para subir tiene que subirse hasta una caja que ya le cuesta porque va con el gancho para subirla y tal, Mm, trocito a trocito. Cuando está arriba ve que de la caja hasta el siguiente escalón, para él hay como un barranco. claro. Y claro, tiene que superarlo y va caminando por encima de una regla que se sujeta porque hay un pegote de pintura. Y él va caminando por la regla y ve que ya Mm, se despega y que cae, que no cae. Es aventura. Es pura aventura. mm. Lo que Sí, verías en de este caso sí que es. alguien escalando una montaña impresionante. Aquí lo vemos, solo que Mm. cambias la montaña Que, por que es una objetos más cajonera. cotidianos. Claro, una cajonera, una estantería. Estás subiendo cosas así. Pero es muy chulo. Es como cuando vimos la película de Ant-Man hace unos años, la primera sobre todo, Mm, esos efectos que hay de las cosas pequeñitas en esa escala es muy divertido. Aquí nos pasa. Vemos unas tijeras y las tijeras son gigantes. Han construido unas tijeras gigantes, un lapicero Sí, gigante. es. Luego que, Sí, que las tijeras casi no pueden ni moverlas. claro, esto va avanzando, consigue su primera amiguita, se enfrenta a la araña, pero no Mm, consigue derrotarla, tiene que volver a su refugio y notas como que pasa más tiempo. Y aquí vamos a llegar ya a una parte crucial de la película, que es cuando se rompe el depósito de agua y hay una inundación y Ah, dices, ya está jodido. mm, Y claro, aquí la primera vez que ves la película dices, ya está, aquí se le va a ya. acabar. Sí, porque está como uno rápido, o sea, no puede luchar contra el agua. O sea, el agua lo. O Claro, para él es sea, lo un empuja hasta tsunami. abajo las escaleras. Para él es casi un Mm, tsunami. Se ha roto el depósito y a lo mejor han sí, sí. caído de golpe ahí, pues yo qué sé, 20 litros de agua que lo arrastran de golpe. Para él es como, Sí, yo qué pero para él sé, eso. gigante. Como. Sí, sí, sí. Que luego tú O ves sea, que, sí, sí, como es un tsunami. Para él es un maremoto. claro, Sí, baja el sí. hermano a ver qué ha pasado porque se ha inundado el sótano y ves que al hermano le cubre la mitad del zapato. Sí, Pero lo exacto. que, No le llegan al tobillo. claro, se ha inundado el sótano, pero el zapato le cubre la mitad del zapato, el agua. Pero a él le está arrastrando el mar. Es un Mm, océano sí, para él. es un océano para él. Sí, sí. Claro, y al final ves que el hombre pues cierra el grifo, se acaba de llegar al agua y el desagüe que estaba tapado quita un trapo. Y ahí es donde dije yo, ya está, se va por el desagüe, se acabó. Te lo ves como toda el Sí, agua empieza a irse y él se va quedando como agarrado a un lápiz, creo que es, sí, es un flotando. lápiz. Sí, después te decía yo lo ¡Oh! de objetos grandes, por eso, porque justo ahí Y es una eso es un escena lápiz, de hecho. chulísima, como lo ves que el lápiz gigante lo arrastra junto con otras basuras gigantes también en esa Sí, desagüe gigante que han construido, que tú lo ves y dices que se cuela, que cabe perfectamente, como se cae descuide, perfectamente. Sí, se sí, cae sí. por el desagüe. Y pues se queda ahí así medio muerto encima del lápiz y habiéndole gritado al hermano y a la mujer, por favor. Y un efecto que me gusta mucho, no le hacen vocecita de pito, no le hacen voz de pitufo Sí, tiene para su voz normal. representar que es pequeño. Le hacen su voz normal, pero simplemente le falta potencia. No lo van a Mm, oír los otros porque le falta potencia y el ruido del agua camufla su potencia. claro, es muy Pero fuerte. no es voz de Mm, pito. Y me gusta mucho porque me resulta más creíble. Ese gusto, que en muchas películas le mm. hacen la vocecita así de Ya, pito, ¿no? sí, Que parece un más. pitufo. Y dices, Pero es que, claro, si han menguado, sus cuerdas vocales han menguado en la proporción, así que no tiene por qué claro, tener voz de le pito. falta potencia. No lo van a oír. Simplemente él Mm, no tiene ya la potencia claro, no para tiene esa emitir un fuerza. sonido tan fuerte y que Mm, lo oigan. sí, A pesar de que está gritando a pleno pulmón. Él está. sí, sí, sí. ¡Ah! Está ahí, Claro, él está poco muriéndose, más, saca los ahogándose. pulmones, tanto que ahorita. Muy chula, muy chula. Ya Mm, él aquí ve que no tiene salvación, que no lo van a encontrar nunca, es demasiado pequeño y que tarde o temprano algo lo va a matar. Y dice, sí, bueno, pues necesito comida, tengo que volver allí, a donde está la araña, tengo que matar a esa araña, porque si no es tarde o temprano esta araña me va a matar, porque ya hemos sí, visto una escena anterior que la araña pasea por encima de la caja de cerillas y ese tamborilero que hacen las arañas de tac 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 al pasar y golpean la caja, ves que va haciendo tac 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 tac, sí, para ver si hay como que algo dentro dentro, a hay ver, algo sí. para asustarlo y que se mueva y que salga, ¿no? Y está ese tac 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 y tú escuchas ese tamborilero muy Mm. fuerte con él dentro de la caja de cerillas acojonado y es una escena potente. Claro, él sabe que tarde o temprano esa araña lo va a matar Mm. y dice, por antes de Sí, que tú me porque mates te voy a matar. incluso se va a hacer más pequeño y luego cada vez va a tener menos probabilidades. Claro, y necesito comer.
y tú tienes la comida. Porque el trozo de tarta que he visto está allí, donde tienes tu casa, la tela de araña. Tengo que ir Sí, y acabar contigo. Consigue llegar por segunda vez a donde está la araña y esta vez hay una pelea guapísima que se persiguen, la ataca, él sí, le clava al final la espada esta, que no es que se la clave él, sino que se protege cuando la araña va a pasarle por encima sí, y cuando va a el propio comérselo peso y de la él... araña es el que se Mm, clava en el clavo y ves que le cae en la cara y todo el pringue de la araña y la araña ya se queda así. Sí, eso sí. Está muy bien hecho, porque ahí supongo que usarían una araña gigante con líquido y esa araña también está muy bien hecha. Sí, claro, sería... No, 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 se ve muy bien, se ve... Tú no notas un cambio de esta es la de verdad y de repente ¡pam! Esta es la falsa. Está No, muy bien no. hecho. Por Mm, eso te digo que en sí, sí, efectos está muy bien. especiales esta película es revolucionaria. Y en su época fue creo que era la película más taquillera detrás de Casablanca o alguna de estas importantes. En ciencia ficción Sí, fue la más taquillera durante mucho tiempo. Lo que pasa es que estamos hablando de que las películas de ciencia ficción en esta época, la taquilla a lo mejor eran 2 millones de dólares. sí, pero La que ciencia con los ficción recursos que es un género tenían, muy o serie B sea, ya todavía, era... mm, ¿vale? Pero 2 millones en esta época todavía es muchísimo dinero. sí, es mucho. A ver, incluso tampoco tienes tanto coste porque lo que haces es grabar una araña. O sea, grabar una Claro, araña, no estás usando eso será barato, CGI, no pero estás tal. la película es cara, ¿eh? Para la época es una No, hombre, película ya, cara. ya, ya, sí, pero que no, no es el mismo coste que pudiese tener la película en ese entonces que la que pueda tener ahora. No, no, claro. Hoy en día hacen esta También ahora película abarca mucho más público. y esta película mínimo te cuesta 100 millones. O sea, Hombre, de hacer, mínimo te cuesta 100 millones y la distribución mínimo unos 50 60 millones más mm, de seguro. O sea, esta película para sacarle rentabilidad en taquilla te tiene que hacer 300 millones hoy en día. O sería un fracaso. buah, Y estamos hablando que en esta época hizo dos y era la película de ciencia ficción más taquillera. O sea, más taquillera, ¿eh? O sea, cómo cambian las cosas. cómo cambian las cosas. Claro, pero es que la película más taquillera de esta época, en su momento, tampoco hacían números. Los números locos es hoy en día. Mm, Y sí, no claro, significa claro, o que sea, ganen más hoy que lo que ganaban entonces. En Hollywood se ganaba mucho más antes que hoy en día. O mm, sea, los ricos de Hollywood antes eran más rico, ¿verdad? megamillonarios a unos niveles flipantes. Ganaban Buah, menos en cantidad de hoy en día, pero al nivel de vida era mucho más. O claro. sea, hablar de un... Ni siquiera... O sea, es que un Hollywood de los años 30 40 50 ese Hollywood de los años 30 Ujú, 40 eso es una sí, burrada de lo que la industria del cine empezó a hacer. Son locuras, claro. locuras. Y hay que pensar que en esa época los cines, las salas de cine, son de las productoras de cine. O sea, cuando la Metro Golden Mayer hace una película, la estrena en los cines Metro Golden Mayer. En No los en todos los suyos, no, cines, no los demás. en los suyos. Y entonces todo el dinero de la entrada es para la productora. Cada vez para la El productora. beneficio es limpio. Hoy en día no, porque esto se prohibió, que las productoras ya no pueden tener cines. O sea, la productora Mm, produce, la distribuidora distribuye y los cines son los que emiten esa película. Pero son empresas mm. diferenciadas, no hay monopolio ya. Claro, no es... Entonces, las ganancias también tienen que ser mayor, porque ahora tienen Claro, que son dar a tres más. empresas y las tres empresas quieren ser ricas. Antes solo era una empresa queriendo ser rica. Ahora son tres. Claro, claro. Ahora esos tres quieren parte del pastel, entonces, pues claro, Ganan tienen menos, pero, que tener más. pero hay más en volumen de millones. Hoy en día hay unas burradas. Claro, dices, la película más taquillera, la de Avengers, esta, la de Infinity War, 3.000 millones. Claro, 3.000 millones hoy en día es una burrada. Si la película de Avengers se hubiese presentado en esta época, esas cifras son... O sea, tú le dices a alguien Claro, de los años 50 3.000 millones y dice que ese dinero no existe en el mundo. te lo has No inventado. hay 3.000 millones de dólares en el mundo. ¿Qué me estás contando? O sea, no existe. Claro, Son locuras, son locuras. es que no, Claro, pues esta es película mucha, mucha, decimos unos mucha, 2 millones. mucha. Seguimos con la trama un poquito y ya llegamos a la parte guay. Sí, porque ya tampoco queda mucho No más. queda O más. sea, al Ya ha final matado a la ya... araña y cuando mata a la araña él está muy débil. Ha gastado mm, las últimas fuerzas que le quedaban en matar a la araña. Lleva días sin comer. Lo último que consiguió fue la amiguita aquella y tuvo la pelea y perdió la mitad. O sea que lleva mucho tiempo sin comer y está muy débil y se desmaya. Y aquí va a pasar
la película no te lo dice cuánto, digamos unas horas, y cuando se despierta ha vuelto a encoger. Y al lado de donde Mm, estaba la araña había una rejilla por la que él ya se había asomado. Y cuando él llega la primera vez a la rejilla es como barrotes de cárcel para él. O sea, no sí, cabría por los barrotes, no puede pasar. Él es todavía es verdad. muy grande. Y ahora se ha vuelto a encoger y vemos que la ropa que llevaba, que se la ha tenido que arreglar varias veces durante la película, Ujú. cuando se encoge, ahora ya es un Claro, porque faldón encoge él, inmenso. ojo, encoge Y él, se no la ropa. acerca a esta rejilla y puede pasar perfectamente por la rejilla, se da cuenta y ya no siente hambre. Él se queda así y dice, no siento hambre ya. Sí. Ha cambiado, él siente que ha cambiado, ya sea lo que sea Y, ahora, y ya no es como que el humano paisaje convencido. O sí, sea, y como que el paisaje que ve por Rejilla es como más esperanzador, un poco claro, así, él como sale más, y más abierto, más. se siente otra cosa, él se siente una cosa nueva y Mm, diferente. Y todo es un mundo nuevo y dice, bueno, a ver, ya no siento hambre, no me encuentro mal. Y ahora puedo salir y explorar. O sea, mm. soy Sí, un dice, explorador, tendré que vivir un con, no sé nuevo si mundo. las bacterias o algo así, dice Claro, ahí, la como película que... te termina con él caminando, se hace como un círculo así simbólico, como que te está narrando que él va a seguir encogiéndose y va a llegar a un nuevo mundo, que es al mundo del microcosmo, ¿no? Como lo que nos enseñan Sí, a Ant-Man. sí, Pues al esa idea de que microuniverso. te muestra Ant-Man, te la está mostrando esta película ya en el año 57. Es impresionante lo que te está diciendo Sí, la película. Claro, la película no te lo puede mostrar visualmente como hace Ant-Man hoy en día, de ese claro. microcosmos, No, no pero hay... sí te la insinúa y te la deja imaginar. Y a mí te juro que yo cuando vi la primera vez esta película, Ujú. la Sí, recordaba que en la película este microcosmos se mostraba algo. Yo recordaba en mi cabeza como la película terminaba como él en ese microcosmos. él entrando, él... Cómo bien está hecho este final de la película, que yo durante mucho tiempo recordaba que sí que se mostraba algo. Y cuando la volví a ver al cabo de unos años dije, hostia, Ah, resulta que no, que son si no, plantas. no se veía el microcosmos, es más que se explica y que se hace. Yo me he Sí, apuntado la frase final de la película porque me gusta mucho. Os la voy a leer porque me parece, ya os digo, cuando él está ya, que ha aceptado todo este paso de voy a entrar a mm, ese nuevo universo, de ese nuevo cosmos diminuto, de bacterias, virus, y veremos que más que desconocemos, soy un explorador. Él lo resume con esta frase: sentí como mi cuerpo disminuía, se disolvía, se convertía en la nada, desapareció el miedo y se convirtió en aceptación. Toda la majestuosa grandeza de la creación debía tener un significado, y yo tenía un significado. Sí, yo, el más pequeño entre los pequeños, también tenía un significado. Para Dios el cero no existe, yo sigo existiendo. Y me parece una mm. frase Sí, espectacular, esa fue muy buena porque nunca va a muy llegar a buena. cero. Va a O ser sea, el 0,00001, cero no pero existe. no va a ser cero. El cero no existe. Yo voy a seguir existiendo. O sea, te ponen la frase de Dios porque son los años 50, es Estados Sí, son Unidos, religiosos, sí. es religioso y cada uno lo explica como ellos quieran. Pero la frase en sí a mí me parece de una Mm, potencia. Para Dios el cero no existe. Yo puedo seguir disminuyendo, pero a cero no. Y voy a claro, seguir viendo exacto. mundo. Voy a seguir. Cada Soy vez un un mundo viajero. distinto, pero Y él hasta se compara un poco con esos primeros navegantes que iban a explorar el océano Atlántico y que descubrieron las Américas. A explorar un mundo. sí, que iban a descubrir, sí, Sin sí. saber lo que había más Pa'lante, allá. pa'lante. Sin saber lo que había más allá. Y con la imaginación de que habrán monstruos y habrán cosas raras y esto es muy Claro, habrá peligroso. peligro, habrá todo. Él siente que él es un nuevo explorador donde que tal vez la humanidad algún día pueda llegar. Que él simplemente es el primero de a lo mejor muchos. Mm. Y eso le Sí, da una porque esperanza. él llega a decir que puede haber otra gente que le haya sucedido lo mismo y que a lo mejor se los pueda encontrar por ahí. No lo Pero sabe, claro, el no lo mundo es tan sabe. grande. Así que todo es nuevo y lo afronta con un nuevo bienestar en su vida. Mm. Sí, aquí Lo afronta ya se como convierte en optimista. O sea, aquí ya se olvida de todo eso aceptación, es y es, sí. aceptación. La fase de la depresión ha Sí, llegado ya a la pe- pero, aceptación. pero aceptación de cara a buenas, porque podría aceptarlo siguiendo quejándose, pero no, o sea, No, 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 lo no. acepta como diciendo, vamos La para adelante, aceptación es vamos para... acepto mi mundo y a partir de ahora esta parte la tengo asumida, voy a centrarme en lo demás. Esto ya sé lo que es. Yo seguiré encogiéndome.
Pero ya Sí. tengo otras preocupaciones que han desaparecido. Ya no siento hambre. Seguramente no sienta sueño, no lo utilizan en la película, pero es Sí, como que o las ni sed, necesidades biológicas porque ya ya no las de- siente. des- desde que hay la inundación no bebe. Él, él ya O no sea, tiene necesidades biológicas al parecer. Él es otra cosa, ha cambiado. mm, Y lo ha sí, aceptado. Le da igual lo que sea esta nueva realidad. Voy a explorar. Con hablando esa de beber. ilusión de la exploración, del conocer algo nuevo. Y eso le da fuerzas para seguir. Va con miedo, porque siente miedo, Mm. pero tiene fuerzas para poder tirar para adelante. Y ese final a mí me parece precioso. Es espectacular. Sí, no, y con esa vista, o Claro, sea, esa frase y esa vista que porque creo que es de noche, ¿no? Termina así de noche con la es que luna, creo que no era, se ¿no? sabe si O es de sea, noche bueno, amaneciendo. claro, es que claro, Como blanco es y en negro, blanco y negro la película, esas los cosas ves, tampoco te las puedes dejar muy claras. Si es o anocheciendo o amaneciendo. ya. No lo Pero sí, sé. bueno, que te plantean un paisaje con un astro, bien sol, luna, Claro, plantas, tal, es como que está un mundo oscuro, pero abierto. hay un poquito de luz, hay esperanza en esa oscuridad. Claro, exacto, él está como a Yo oscuras siempre me lo he y es tomado esa como un esperanza, amanecer. esa salud. Mm. Siempre me lo he tomado como un amanecer, que la noche, la oscuridad se está acabando y empieza a haber algo de luz, ¿no? Siempre me lo he tomado más por amanecer. Y este final, hoy en día, para mí es muy esperanzador, o sea, es Mm. ilusionante, a mí me hace pensar Sí, sí, mucho. sí. Es una filosofía lo que lleva aquí detrás tremenda. O sea, podríamos haber hecho este debate únicamente de este final, Mm. solamente de este Sí, final. Claro, a lo mejor sí, no porque tiene muchas conoceríais la cosas. película y no os La habríamos dado frase ganas también es muy de potente. verla. Pero tiene mucha filosofía, tiene una carga muy potente. Y esto es lo que a mí me hace valorar esta película como una de las grandes películas de ciencia ficción de la historia, este final. Mm. No te ha mostrado naves espaciales, ni disparos, no es ese tipo de No, que ciencia va, sí. ficción, es otro tipo de ciencia Son ficción personas, todo el rato. mucho más asentada al humanismo, ¿no? Mm. A lo que somos Claro, nosotros. expresar una situación de que le suceda a un humano, ¿no? Pero, o sea, pero una situación, entre comillas, hipotética en el caso de que sale al exterior, sino de que en su propia casa le pasan A mí, cosas. esta película me causa una sensación como lo que hizo Matrix en su época. No de visualmente, Ujú. ¿vale? Matrix es una película de ciencia ficción que tiene muchas ideas de ciencia ficción muy locas, muy chulas, que hemos visto más cosas y tal. Pero lo que más ha dado de que hablar Matrix, la idea importante de Matrix, es la filosofía que hay detrás de su ciencia Mm. ficción, ¿no? ¿Estamos realmente en una Sí, la realidad sociedad, virtual claro, ¿qué o no? sociedad ¿O es? eso es Sí, ¿no? posible? ¿No es Mm. posible? ¿Se puede crear? O sea, la filosofía que hay detrás de esa ciencia ficción es lo que de verdad tiene valor en la película. Por eso la 2 y la 3 y la última que han hecho no tiene ese valor, no son tan Ya, buenas. La sí, no filosofía en es. esas películas no está ahí tan clara. Es en la primera donde tú lo saboreas bien. Y en esta película a mí me hace una cosa similar. Aparte de la ciencia ficción y cómo lo que muestren y lo que te cuenten, en la filosofía que puedes llegar a sacar y lo que puedes llegar a hablar de lo importante de la película es mucho más grande que la película en sí. Mm. Sí, 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 porque, o sea, tiene muchas cosas que si te fijas, muchas palabras, diálogos, cositas cortas, esas perlitas, te das cuenta y dices, esto mola". Lo de para, claro, pues también depende un poco de cómo seas tú a la hora de ver ese tipo de cine. Pues como te comenté, por ejemplo, para mí se me hizo un poco pesado. Yo O sea, entiendo que me gustó, pero se me hizo un poco pesado. hoy En en el día sentido... a algunas generaciones se os puede hacer muy pesado. Yo soy muy fan del mm, cine, sé meterme muy bien en la época de la película en la que estoy viendo, sé valorar desde ahí. Y desde ahí yo puedo disfrutar mucho del cine. Y ya claro, ves digo, cosas el que no distintas. consigue entrar Mm, y comprender la época bien en la que está, es imposible que disfrute del todo ya, no, la sí. película. La tiene fuera de su línea De temporal. contexto, O sí, sea, o es sea, otra cosa. Dices, ¿qué te me va a estás chocar de todo contando? momento. Ya el hecho de blanco y Claro. negro, estamos locos. Mucha El gente que solo el color. hecho de que sea en blanco y negro, eso ya le va a decir, no la mm, veo, sí. no la veo. Y es una lástima porque se van a perder grandes obras. Y cuando te pones a ver películas en blanco y negro, tú estás dentro de la película. No te mm. das cuenta de si hay color o no hay color. No Sí, te da igual. exacto. O sea, al final ni te acuerdas. Por eso, por ejemplo, lo que decíamos de ese amanecer o ese atardecer o de noche, si es que al final cada uno es como se lo imagine. Porque es como si estuvieses en un libro. Tú te metes dentro del libro y, a ver, si expresamente dice
Amanecer sí, pero al final tú te lo imaginas. Cuando Claro, te presenta a una persona, te imaginas cómo es, esos rasgos, cómo... en esta película, ya digo, hay un cambio en el libro con el final. No lo Mm. quiero hacer para que, si de verdad queréis leer algo Eso, que no se ha pasado tanto de, de- spoiler del libro no, de pero moda, ¿no? tienes que hacernos... El libro está mejor que la película. Los dos finales me gustan, ¿eh? Los dos finales me gustan. Luego a Mm. ti te lo comentaré el otro final si quieres del libro, fuera de cámara, si quieres, y si no, no. Vale. Pero Lo que sí es ya que he dicho que tienes que sí que hacernos el había spoiler del final, exacto, el spoiler del final la de la productora productora y quería otro del final. director. Bueno, pues no solo la productora, sino que la sociedad de la época le dio la razón cuando se hacen los test screen, o sea, esas pruebas Mm. de cine para ver si la película está bien o hay que cambiar cosas antes de Sí, estrenarla. sí, Esos pasos de prueba ya le dieron la razón a la productora, pero aún así el director estaba tan empeñado con su final que siguió. Lo que quería la productora es algo que vais a ver en muchas películas de esta época, un final feliz. Y yo ya he dicho que para mí este es un final feliz, porque él ha Mm. aceptado esa nueva realidad y él ahora está bien consigo mismo. Para mí es un final feliz. Pero para la época y para la productora, para la gente de la calle, final feliz Déjame adivinar, significaba que él volviese déjame a su adivinar. tamaño normal. Y, No, y, y, no- no y que hay volviese nada que con la adivinar. mujer. Y que volviese Eh, con la mujer. ya, eso puede que sí, pero lo que querían era que volviese al tamaño normal. Sí, 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 sí. Lo que querían era que volviese al tamaño normal, porque eso es un final feliz para ellos y si lo ves en las películas de esta Claro. época, Vuelta a la cuando, normalidad. Es como final feliz. Aquí no ha pasado nada. claro, si no vuelve otra vez a la normalidad, el final es infeliz. O sea, Claro, él ya no está con la humanidad, no está con nosotros, no está con la sociedad. Eso no puede ser mm, feliz. Claro, es feliz desde mi punto de vista. Tú también dices claro, que para ti es un final optimista, de que él ha aceptado y la aceptación es lo importante en la vida. Si él lo ha mm, aceptado y él está bien consigo mismo, da igual donde esté, da igual. Él es feliz, es un final feliz. claro. Pero la productora al O final sea, feliz entendía conseguir una cura, que él volviese al tamaño normal. Pero es algo que no se planteó ni el director ni el escritor. Claro, el escritor en su libro tampoco está ese claro. final. No vuelve a la normalidad. Ya os he dicho Sí, que es porque en si no, oposición a este, pero no a este tipo de oposición. explicar que cómo lo consigue para tal, te lo ahorras, ¿sabes? Dices, no puede. Ya, ya está. Claro, o sea, el estudio y la gente cuando salió de la película decía, la película es buena, pero le hace falta final feliz. ¿Por qué no vuelves? La gente se quejaba, ¿por qué no vuelve otra vez a ser normal? Porque la sociedad funciona de otra forma en Claro. esta época. Hoy en Es que día, es una normalidad distinta ahora. y hoy en día valoramos mucho lo original. Las ideas Sí. originales hoy en día las valoramos. Salirse de lo estándar. Claro, Pero pero esto es un en ese concepto, entonces no, salirse no del en ese estándar era entonces, arriesgado. es un concepto muy nuevo el querer lo original. Pero Hmm. muy, muy, muy nuevo, estamos hablando de décadas. En el Sí, que no arte, es. en el arte, durante muchos siglos, el maestro era el que sabía calcar, copiar exactamente lo que Hmm. habían hecho los maestros anteriores. Y Sí, después, y una vez ya enseñaba a sus sabía alumnos hacer a a volver a la copiar. perfección lo que los maestros anteriores hacían, a lo mejor veías pequeños pasitos, pequeñas modificaciones de que exploraban un poquito más allá. Hmm, Pero no hay grandes saltos. No hay originalidad. Si ahora hmm. está de moda hacer Sí, estatuas, es. todos hacemos estatuas. ¿Y las Y lo hacemos estatuas todo qué de la es? misma En forma. esta, representando dioses, pues venga, a representar dioses. Ahora que está de moda, los bodegones, pues venga, bodegones, a saco. Y todo más o menos igual. Sí, Paisaje, paisaje. O sea, la originalidad de cuando en cuando surgía y cambiaba la moda. Pero no es el estándar. Hoy en día sí que claro, son momentos valoramos que puntuales. la originalidad surja, y que todo el mundo sea original y que apórtame cosas nuevas, no lo que ya he visto mil veces. Hmm. Hasta hace muy poco, a mí muéstrame lo de siempre, que estoy a salvo y tranquilo y no me compliques la vida. Estos son cosas nuevas de hoy en día. Por eso digo que Claro, la porque si no sociedad lo que quería era salen de la rutina y la lían. vuelve a la normalidad. Y la productora es lo que quería. ¿Por qué no le das un final feliz? ¿Por qué no lo curas? Claro, haz que Hmm. ya. Claro, pero al final es eso, el final feliz depende para quién. Claro, Porque la el película final que tiene también es feliz. se sale de muchos arquetipos de la época. Si te fijas en esta época, ya te he dicho antes que había miedo a lo nuclear. Hmm. Pero había otra cosa que se representaba también normalmente bastante mal, y son los científicos. Los científicos se suelen representar como gente loca, Eh, ambiciosa, capaz de cualquier cosa
por sus objetivos. Para conseguir lo que quieren. Mm. Aunque sea una locura. Aunque sea una Sí. locura, pero muy grande. En esta época hay películas de trasplantes de cerebros, de Sí, cruzas con Frankenstein. animales. Hay cosas, científicos capaces de cualquier cosa por sus objetivos. Aunque tengan que dañar a quien sea. ¿Vale? Mm, Y en esta película lo que vemos de los científicos es que aportan ayuda. Es una parte mm. muy, muy real de cómo funcionan realmente. Los envían a unos especialistas y dicen, mira, muy realista toda la conversación. No podemos prometer nada, vamos a intentarlo, esto es Mm. algo nuevo, vamos a explorar, vamos a investigar, a experimentar y ya te diremos. ¿Hemos conseguido algo? No te podemos prometer nada. Calculamos que hay un 50% de posibilidades. Y aunque lo consigamos Pero, es detenerlo, no es curarte. O sea, pero están aportando, son científicos que están mm, ayudando. No es la visión estándar del claro, que no, científico no están esos locos, loco. no son. No es el científico loco. ¿Vale? O sea, Claro, que claro. la película tiene mucho más de lo que puede parecer. Lo que pasa es que hoy en día cuesta verlo. Porque no son Sí, cosas de es nuestra más. sociedad. Las cosas de nuestra sociedad actuales, cuando te las cambian es fácil identificarlas. Las de otras, o la conoces a fondo o ya no tanto. Pues digo que estas películas siempre las vas a mm, disfrutar más conociendo cómo funciona la sociedad. No me, Sí, no la porque si historia, no. sino cómo funcionaban, cómo pensaban, a qué conclusiones llegaban, qué tenían aceptado, qué tenían que todavía era tabú. Estas cosas ayudan a entender el cine, la Mm, literatura o cualquier obra intelectual claro, porque de si otra tú época. piensas conforme se considera todo ahora, no es ni punto de comparación en lo que era antes. Habrán cosas que sí, pero en la mayoría Cuando tú seguramente lees no. la Biblia y te dicen que tienes que sacrificar al primogénito de todo lo que tú tengas a Dios, o sea, mi primera cosecha va para Dios, el primer cerdo que tenga, que me críen los cerdos va para Para Dios, Dios, el primer el hijo primer que cordero tenga. va para Dios y mi primer hijo va para Dios. Esto hoy en día es una salvajada. Para la gente de la época, yo no voy a tener un hijo. Yo voy a tener constantemente hijos. 20 ya. No tengo una mujer, tengo varias mujeres. Mm, Porque la sociedad de la época de la Biblia es eso. Yo a lo sí, mejor tengo eran. 3, 4, 5 mujeres y voy a tener varios hijos. ¿Qué supone para mí un hijo en esta época? Claro, Es pero. mano de obra que me va a ayudar. Bueno, la Mm, primera se la tengo que dar a Dios. En mi concepto, Dios no es estoy matando a mi hijo, le estoy dando mi hijo a Dios, está con adiós, él. sí, estás. Hay que entender las sociedades. Pero es que, Salvajada claro, era una por salvajada. ejemplo, Pero para en ellos ese. no. Ya, Para pero ellos no. en ese mismo ejemplo, como decimos, que depende de la sociedad, en el siglo XV o XIV, bueno, en la época medieval, ese el primer primogénito Época medieval que es se mucho iba a antes, pero Dios. Bueno, sí, bueno, yo qué sé, da igual. Tú ya sabes qué historia. Yo sé las cosas ya, ya, generales, ya. pero fecha y todo eso, yo no. Que la gente no espere que yo acierte en fechas, ¿vale? Si acierto, Es haremos un sorteo. casualidad. Es casualidad. Pero más o menos, pues de historia general, pues sí que sé. O Hay que sea, no. entender. Sabes más de números y yo soy Claro, más de exacto. letras. Yo O soy de sea, ciencias. claro. Él es numeritos. Entonces, Dale numeritos. Que él es programador. exacto. Le gustan. Yo soy más de letras. A mí me dame letras. Exacto. Cada uno Pues, tiene su fuerte. como decíamos, como depende también de la época, en esa época medieval, ese primer primogénito, lo que era de servir a Dios, era irse al clero. O sea, era meterse como. Bueno, depende de qué tipo de noble fueses, pues entrabas como a lo En esa mejor como época, cardenal o normalmente, como tal, pero. el tercer hijo iba al clero. La época que tú Eso, te el estás tercer. refiriendo es el Eso. primero, es mi heredero, el que se va a quedar ¿Ves? todo lo que yo ¿Ves? tengo. Yo digo, ¿ves? Lo que Pero decía para yo, eso digo, estoy yo. sé que hay por ahí hay algo de ese Para estilo. eso estoy yo, que tengo aquí la enciclopedia detrás. Pues, El por primer ejemplo, al hijo es final, el que hereda todo. El segundo lo mando al ejército. Y como es noble, sí, va a ser un mando. Y al tercero lo mando al clero. Y como soy noble, es un mando también va a alto. tener un mando alto. Claro, Entonces, pues esos son. Y si eso, tengo eso, más, eso es una ya están interpretación. jodidos. Ya veremos dónde los coloco. Pero normalmente esos tres estaban muy bien clasificados. Primero es el heredero, segundo es militar y el tercero es clero. Los tres, la vida solucionada. Hmm, claro, exacto. Entonces, claro, es eso. O sea, es una interpretación de al final lo mismo porque van a servir con un hijo a Dios. Lo que pasa que ya no es, por ejemplo, en el sentido de matarlo, ya no, quizá ya no el primero, pero porque al final lo interpretan como quieren Que un esto poco. estaba mejor Es, pensado de lo que parece. Cuando tú te dicen, tu primera cosecha me la tienes que entregar.
Yo Sí. resulta que la primera cosecha, el primer fruto que veo en el árbol es el que tengo Mm. que entregar. No significa que tengo que esperarme a que esa cosecha esté madura. El primer fruto que vea en el árbol está verde, no es válido. Esa es la cosecha que le doy a Dios. Lo que venga ahora que Ah, se va a bueno, madurar, también, va a ser lo bueno, claro, es la que me voy a quedar yo. en la que... La primera es para Dios, pero la primera no significa que sea lo mejor. Mm. Primero a lo mejor Claro, no está todavía significa que... primeros frutos fuera de temporada, que se han Claro, adelantado, ¿entiendes? La claro. primera cosecha está todo muy pensado al final. Está Claro, todo. sí son interpretaciones, es que al final se puede interpretar de muchas formas distintas. O sea, cada uno es como cuando te envían un WhatsApp, tú puedes leerlo en un tono triste, en un tono alegre, y al final la frase es la misma, pero depende del tono en el que tú lo leas, interpretas una cosa u otra. Pues al final, pero es lo que pasa siempre en la escritura, así que sí que está igual. Pues en eso consistió lo que quería la productora, interpretarlo de otra forma según su sociedad. Y su sociedad quería Pero pues, un final feliz. lo consiguieron muy bien. O Yo sea, creo que lo el mejor final que que pudo hicieron pasar a es mí que me ganase el gustó. director. Es Sí, un final mucho más atemporal. sí, porque, o sea, Tú imagínate que la película si al termina final con vuelve que otra vez, es que dices, la- ¿para te- qué? no estaríamos hablando de esta película. Claro, es que pierde toda la gracia de la película, porque una Lo película importante es el cíclica final dice, que tiene. ¿para qué? El final, estamos hablando de esta película por el final. Si se Hmm, lo quitas y haces que él vuelva a la normalidad, esta No película tiene, hubiese pasado no ha tenido desapercibida. sentido. No tiene sentido porque toda esa dolencia o ese malestar que tiene el personaje es que no ha servido de nada porque al final vuelve a estar en su mismo sitio. Se le va a Claro. olvidar. Se le va a olvidar toda esa dolencia Entonces yo al aquí final. estoy muy contento de que la sociedad no se saliese con la suya y el Hmm, director ujú. siguiese con su visión. Porque hoy en día, La verdad es que sí. en nuestra sociedad actual, este final causa mucho más impacto, porque nos hace pensar, porque entendemos más, porque la Hmm, gente de su época no comprendía lo que podía ser un microverso. hmm. En su cabeza eso Claro, ese nivel no. microscópico, eso no. A la mayoría de la gente todo esto se le escapa. Los que tenían estudios universitarios y sobre todo dedicados a ciencia, Ujú. pues a lo mejor podían imaginar algo más. Pero Claro, pero lo que la no. gente común no ha visto todavía suficiente ciencia ficción como para tener conocimientos. Y no pueden esperar que Ya, sí, la sí. gente más común se pare a leer libros en esta época. Sobre todo porque en esta época no va a haber el típico ciencia para tontos. Science for Dummies. Hmm, No hay for Claro, dummies en esta época sí. todavía. No, 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 la verdad es Entonces, que no. no hay una forma fácil. No hay youtubers que te expliquen fácilmente la ciencia. Hoy en Claro, día tú te claro. O pones a sea, no Crespo hay. en Quantum Fracture y te está explicando cosas súper complejas de física cuántica, con unos ejemplitos y con unas cosas, y porque ya tenemos Y de unos forma conocimientos sencilla, o sea. básicos que mm, adquirimos en escuela, unos conocimientos básicos mucho más elevados que lo que habían en los años 50, hemos visto mucha ciencia ficción, que aunque mucha es falsa, nos han aportado una forma de valorar y de saber lo que mm, puede llegar a la ciencia, claro. ¿no? A conseguir, y eso nos ha abierto mucho a la imaginación. En los años 50 no. Y este final simplemente era mucho más limitado. El que lo escribió al final, el director, iba por esta intención. Porque mm, era gente muy leída, gente que exploraba, curiosa, pero estos eran muy poquitos en la sociedad. El Sí. conjunto, si ni siquiera hoy en día el conjunto grande le pones películas de ciencia ficción y las entiende medianamente, casi nadie entendemos Ya. la ciencia ficción porque Sí. se inventan mucho, ¿vale? Pero Hay gente que continuarla, Interestelar no la entiende. Dice, claro. ¿eso qué es? ¿Eso qué pasa ahí? Mucha gente, Son Interestelar es muy pliegues? profunda todavía para ellos. Se necesitan unos conocimientos avanzados de ciertas cosas para entender Interestelar. O sea, Mm, sí, sí, sí. Que no no vale es. cualquier persona. Esa persona tiene que ir con unas cosas conocidas de antemano. Si no, no la. Pues si no te va a rayar para decir, Vale de tostón de película. ¿cómo? ¿Cómo? Claro, si vas con Sí, esos sí, conocimientos, te aporta esos otros datos. Pues este final ocurre eso. sí. Bueno, entonces podemos decir que recomendamos la película. Yo sí, claro, eso Da, no estaría da mal. igual sea pesada para bueno, se le sea pesada a la gente o no, la pueden ver en dos partes, como hice yo. Es una película muy Pero es cortita, buena película. 1 hora y cuarto. Todo lo que hemos dicho, o sea, que ya hemos dicho más rato de lo que dura la película, Sí, 1 hora y cuarto. sí. Está Hemos hablado condensadita. más que de la película. Mm, Es ligera, condensada, no hay rellenos. Lo que vayas a ver es interesante.
1 horita y cuarto y se acabó. Exacto. Y yo entiendo que a Husab se le haya hecho un poquito más pesada, porque la Sí, época, él pero es una claro, persona que exacto. no es de Tengo explorar una cine. ideología quizá, o sea, bueno, una Ideología ideología no es no, la o sea, palabra. un pensamiento distinto a lo que los pensamientos tenían de esa época. Claro. Mi cerebro, por No te has ejemplo, parado a pensar el cómo blanco y era. negro, pues ya te choca el blanco y negro. Uy, blanco y negro, no está el color. Tú dices, bueno, vale, blanco y negro, pero pues Este esa, valor lo tuve que pasar aprendes. por esa fase de aceptación que Este decíamos valor también lo antes. aprendes mucho. El valorar el cine pensando en la época y cómo funciona. De Sí, sí, ver sí, sí. mucho cine de época, al final también te es más fácil entrar en la época. Yo soy muy También. fan del cine en general, entonces siempre he querido explorar lo antiguo. O sea, yo lo he dicho, los hermanos Marx para mí es de lo más grande que hay en cine. Los hermanos Marx me flipan. Mm. Son películas de los años 30, o sea, todavía más antiguas. Estoy del Quizá a 57. lo mejor habrá visto alguna, pero ni me Me acuerdo. No, flipan, me no podría apasionan. identificar. Y yo entiendo que una película de los hermanos Marx hoy en día cuesta de ver. Así vas Mm, así, porque sí. Eso de que de repente la película haga un parón porque eh, eh, Harpo y Chico se van a poner a tocar el piano y el arpa. Que es espectacular como tocan el piano y el arpa. eh, O sea, porque el arpa, Harpo es un virtuoso con el arpa. O sea, toca, el arpa además es eh. un instrumento que no solemos ver ni escuchar. Es una pasada. Y ya, Chico con el piano, que más que ser un gran pianista es malabarista del piano. Lo que le gusta hacer es jueguecitos con las manos y está tocando y tic 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 y se las pasa por encima y tan tan y está Sí, o jugando sea, y hace jueguecitos de ahora con un dedo clink 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 voy dando como saltitos y lo que suena espectacular, pero lo que estás viendo con sus manos también. Pero mm. eso te corta la película. Es un momento musical a lo mejor de 7 Ya, minutos de la claro, película que te que no tiene nada corta que ver como aquí dice totalmente, que... que no hablan, que no tiene, que es que no aporta. Es un parón Mm. y ellos a tocar Sí, que sin no... sentido en casi todas sus películas. Pero todo el cine de la época sin música no se concebía. Mm, Da igual la claro, película que veas. El cine tiene que tener musical. No solo música de fondo acompañando, sino que haya musical. Que estén tocando, claro, tenga que parte sepan, de... los artistas tienen que saber ser completos, tienen que saber actuar, cantar y bailar. Eso es un artista de la Claro, época, que de aquella sea... época. Era completito. Y claro, eso se ha ido perdiendo porque al final el cine evoluciona y dice, bueno, para contar mi historia no necesito un musical, me molesta más que me Mm, ayuda. ¿Por qué claro, tengo que exacto. Hay meterlo? Y veces se van que... separando y los géneros nacen. En esta época no hay géneros. En esta época hay cine. Y el Hay cine tiene unas requisitos. normas. Y las normas es que hay musical. Una de las normas. ¿Te Entonces da guste igual o que tú no? estés haciendo más comedia que menos comedia. Da igual. Tienes que Tiene tener unas música. normas. Tiene Tú que tienes haber que un aprender galán, música. tiene que haber una señorita, tiene que haber un romance, tiene que haber un musical. Hay normas establecidas en el cine. Y hoy en día Ujú. las hay, lo que pasa que en cada género hay unas normas. Sí, En esta época cada todavía no uno hay tiene lo suyo. géneros, prácticamente. Hay que entender, el cine cuando se ve no es una película de época y esperar que me entretenga como una de hoy en día. No te va a entretener como una de hoy en Mm, día. Se entiende diferente, claro. se explica Sí, es mucho diferente, distinto, se muy saben distinto. cosas diferentes, la gente se mueve de forma diferente. Por eso mi primera lección, como para recomendaros una película y explicaros, quería que fuese una película antigua, del 57. Mm. Quería irme a los Ahora, hermanos Marx es primero, labor de los pero espectadores verla, analizarla, ver claro. si coinciden con nosotros, ¿no? A lo mejor la gente luego no le gusta Y si no le gusta, no pasa y, nada. claro, Para mí, no le va a quitar valor. cada uno Seguirá tiene su siendo una gusto. obra maestra Eso, de la ciencia ficción. mm, Y otro día exacto. hablaremos de otra obra maestra de la ciencia ficción que todavía me parece más exagerada y es más moderna, porque es de los 2000 algo. Y es una película de ciencia ficción que dura 1 horita y 20 también, es así cortita, que no tiene ni un solo efecto especial, ocurre toda en una habitación sin salir, solo hablan, no hay nada más, ni flashbacks, ni efectos, ni Mm, montajes de nada, todo en la misma habitación, hablando, solo eh, hablando, y me parece una de las mayores historias de ciencia ficción que he visto yo nunca en mi vida. De esa hablaremos un día. pues habrá que verla, The porque yo Man from ahora the mismo no... Earth, Manon de... Buah, pues no. apuntárosla. Para otra Pues, hablaremos de ella. sí, porque creo que no la he visto. Muy buena, Tenemos que muy buena. verla. Y hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí, Pues... que ya lo hemos hecho largo. Sí, hoy es larguito, hoy es larguito. Pero bueno, cuando se Cuando disfrutan toca, las toca. cosas, pues Claro, toca, exacto, toca. no hay problema. Pues más largo que la Así película, lo que hemos hecho. sí,
Así que no podemos deciros nada más que suscribiros, darle al like, darnos vuestro dinero, porque sabéis que lo queremos muy desesperadamente, vuestro dinero. Esto es Y todo. compartir, Con que me deis compartir. el like y os suscribáis, me voy a conformar, De macho. momento. De momento. Pero algún día igual me veis por vuestra casa, así con un vasito diciéndoos, ¿me das una propinita? Change. Nunca lo tendréis. Esperemos que no llegues allí menguando. No, no, yo espero que sí. A mí me vendría muy bien menguar un poco, ¿eh? Bueno, Unos cuantos bueno, kilos sí, me vendría sí, muy en ese bien. sentido. Yo te digo, a mí perder unos cuantos, aunque sea menguando, ya Pues, me vale. si los pierdes, dámelo a mí. Que ahí A me ti te hace faltan, ya falta. ves, qué mal está el mundo. El mundo está muy mal El mundo repartido. está mal repartido. Yo no sé. Cuando fuimos a que nos repartiesen las cosas, yo no sé qué hicimos, pero yo llegué tarde, Yo llegué seguro. el último seguro. Pero bueno. Me quedé las sobras. O sea, Sí, yo sí. estoy seguro que Yo llegué el igual, yo último. igual. Me dormiría o algo, no sé qué pasaría. Seguro, seguro. Algo así. Bueno, Héctor, un placer como Un siempre. placer. Nos vemos a la próxima, Y Josap. nos vemos. Y hasta el siguiente capítulo. Chao.